Bueno, vamos a arrancar ya. Espero que me escuchen. No tengo a nadie hoy con video para ver que es así. Ahí tenemos a Santiago. Hay dos o tres, listo. Ahí veo que hay gente. Sí, se escucha bien. Bien, perfecto, bueno, buenísimo. Se escucha perfecto, se escucha bien, sí se escucha. Bueno, entonces arrancamos. Cualquier cosa me hacen señas, tengo el chat allí activado y espero que estemos cada vez más aceitados con este sistema. Bueno, entonces vamos a seguir con los temas de la materia, esta es la tercera clase. Y hoy lo que vamos a empezar a ver es, o lo que vamos a ver en toda la clase de hoy es la ley de Gauss, una propiedad importante del campo eléctrico, la cual vamos a deducir hoy con alguna especie de demostración, o sea que podríamos hasta llamarlo teorema de Gauss, como hacen los matemáticos, aunque la demostración van a ver que no es muy formal, como suele suceder en física. Bien. Entonces, bueno, empezamos. Lo que vamos a definir primero, para formular la ley de Gauss, es una cantidad que se denomina el flujo del campo eléctrico. Esto es una definición y consiste en lo siguiente. Esta pantallita. Supónganse que tienen alguna superficie cualquiera. Esa superficie está indicada en este dibujo acá por una especie de hoja doblada o sábana, ¿no? Una superficie parametrizada por dos direcciones, dos variables, y tomamos un elemento de superficie dentro de esa superficie, este pequeño delta S, y calculamos la siguiente cantidad. Hacemos el producto escalar de el campo eléctrico, en este caso, porque estamos definiendo el flujo para el campo eléctrico, producto escalar del campo eléctrico por lo que se llama el diferencial de superficie orientada. Voy a activar el puntero. Veo que estoy señalando a la nada. Lo único que se me... Ahí está. El puntero. Aquí tenemos el puntero. Bien, entonces, como decía, ese diferencial de superficie orientada es, tal como se indica en este gráfico, es un vector que tiene como módulo el diferencial de superficie, del cual estoy considerando, y la dirección y sentido se lo da este n-versor que indica la normal al elemento de superficie. O sea, es un versor que es perpendicular a la superficie toda en ese entorno, en ese pequeño diferencial. Sí, eso se llama diferencial de superficie orientada y lo vamos a ver repetidas veces en esta materia, donde, bueno, valga la aclaración, esta materia vamos a tratar mucho con operaciones sobre vectores, identidades vectoriales, y muchos de los contenidos que ustedes vieron en, si no me equivoco, porque siempre me las confundo, en Mate 2. Si es así o no es así. ¿Es Mate 2 o es Mate 3? Pregunta. Mate 3, me Mate parece. 3. Sí, Mate Bueno, 3. bueno, nunca me acuerdo. Bueno, es Mate 3. En la presentación, en algún lado, invoco a Mate 2, pero debe leerse Mate 3. Después la cambio. Bien. Entonces, esta operación está definida de esta forma y uno lo que hace es integrar sobre toda esa superficie, ese producto escalar del campo por el elemento de superficie orientado. Acá está reescrito de estas dos formas, pero es lo mismo, ¿no? El diferencial de superficie orientado es, por definición, esto que está acá. Bien, esta cantidad sirve o viene, es heredada de algo que se usa mucho cuando uno estudia gases, y acá indiqué que esto posiblemente lo vean en Física 4, en el final de la primera parte de esa materia, cuando después de que ven termodinámica, ven teoría cinética y ven el movimiento de los gases, la dinámica de los gases. Eso es lo que es la teoría cinética. También se ve en estructura 1, ¿no? Que es fluidos,
Y allí aparece esta cantidad que está indicada aquí, que es lo que uno calcula es el flujo del vector velocidad que indica la velocidad del gas en algún punto del espacio, y multiplicado normalmente por la densidad del gas, ¿no? Esta es la densidad de masa del gas. Entonces, esto es el flujo de masa que atraviesa la superficie S por unidad de tiempo. ¿Sí? Nada, cuando vean esas materias van a ver por qué esto uno lo puede entender como el flujo de materia a través de una superficie, y como dije, eso sería, y de ahí viene el nombre de la palabra flujo, es algo que fluye o que atraviesa algo, en este caso. Y por eso es la definición de esta forma idéntica para el flujo del campo eléctrico. Porque como habíamos comentado, para el campo eléctrico no tiene sentido definirlo como algo que fluye, y entonces este concepto de caudal o de flujo de masa no nos sirve. Solo quería comentar que es heredado de ahí, por si alguno lo vio en alguna ocasión, o lo van a ver después y se acuerdan de que en F3 vieron un flujo. Bueno, esto se puede aplicar también, en este caso la superficie que yo dibujé acá es, como dije, una sábana, algo abierto, ¿no? que puede tener bordes, pero que no es lo que se llama una superficie cerrada. Si una superficie cerrada sería el ejemplo típico, que es esta que está acá abajo, una especie de una bola, esto pretendía dibujar una esfera o un cascarón esférico, ¿sí? Esto tiene volumen. Y en esta superficie cerrada, bueno, vuelvo a definir esta cantidad del flujo, indicando que la superficie es cerrada con este circulito. ¿Sí? Acá yo voy a mantener esta notación de integrales con superficies cerradas con este circulito. Fíjense que el contexto me dice a mí qué tipo de integral es, ¿no? En este caso es una integral de superficie, o sea que es una integral doble, si uno lo hace en algunas coordenadas, por ejemplo, cartesianas o polares. Pero yo lo voy a indicar en la teórica siempre con una sola integral, entendiendo que será doble si es una integral de superficie, en algunos casos si aparecen integrales de línea será así. Pero para el flujo es siempre una integral doble porque está definido sobre superficies. Bueno, y uno hace de nuevo esta operación, y acá entra el concepto siguiente: cuando uno integra esto sobre toda la superficie, la normal a la superficie que se está considerando es lo que se llama la normal exterior. Y con esto uno está asumiendo que esta superficie cerrada tiene una normal exterior. Y eso, bueno, de matemática, quizás lo hayan visto, se puede ver que no todas las superficies cerradas son orientables. Que sea orientable justamente quiere decir que hay una única normal exterior que apunta siempre hacia un lado. Estoy diciendo matemáticamente muy formalmente, pero el ejemplo conocido de una superficie que no es orientable es el de la banda de Moebius, que es este objeto matemático extraño, en el que sucede lo siguiente, ¿no? Si uno dibuja lo que sería, bueno, dibujo en algún punto la normal exterior apuntando hacia acá, y me empiezo a mover por la superficie, resulta que cuando termino de dar la vuelta, la normal me quedó para el otro lado. Y, o sea, eso es el sentido de que no sea orientable en este caso, que empecé con la normal en un punto apuntando hacia afuera, la recorrí y volví, y la normal estaba para el otro lado. Y eso en la esfera claramente no pasa. Yo empiezo acá con la normal, la recorro la esfera, la circulo, vuelvo al mismo punto y la normal sigue apuntando para mí. Bien, nada, eso, curiosidad matemática, nunca vamos a tratar con estas cosas raras, vamos a tratar con estas cosas más normales. Ok, bueno, entonces, entendido el flujo así como una cantidad matemática, la idea es ahora aplicarlo para qué sirve, ¿no? Y con eso tiene que ver fundamentalmente la ley de Gauss, para qué sirve esa cantidad, o cómo la vamos a usar. Entonces, para empezar a ver eso, vamos a ver un ejemplito. Si me detengo a veces es porque muevo la pantallita esta, estoy moviendo la pantallita de las cámaras para todos lados. Pero es eso. Bueno, entonces vamos a considerar el siguiente ejemplo para calcular el flujo de algún campo eléctrico. El primer ejemplo que tomamos es el flujo del campo eléctrico que genera una carga puntual en el origen, ¿no? Que es un campo eléctrico que ya conocemos, que vimos en las clases anteriores. Y recordemos cómo es la presión matemática de ese campo eléctrico.
es el producto de la carga, Q0, dividido la inversa de la distancia al cuadrado, apuntando en la dirección del vector posición. ¿Sí? Ese es este campo radial que ya estudiamos, y que si yo tengo una carga Q0 y dibujo los vectores o las líneas de campo, apuntan radialmente hacia afuera si la carga Q0 es positiva, y supongamos, para simplificar, que es así. Bueno, entonces la idea es que para calcular el flujo tengo que hacer una integral de superficie del campo eléctrico. ¿Sí? Esa es la definición. Entonces, uno siempre, cuando calcula el flujo, tiene que elegir qué superficies va a utilizar para calcular ese flujo, ¿no? Porque es el flujo a través de una dada superficie. Entonces, calculemos el flujo a través de superficies muy sencillas, para que sea fácil la cuenta, y en este caso voy a considerar cascarones esféricos, o sea, esferas de algún radio. Por ejemplo, acá tengo dibujada esta primera esfera, y no sé si ven el puntero, lo estoy moviendo en la primera superficie que estoy considerando, que es una superficie que se llama S1, de radio R1. Después puedo considerar una siguiente superficie esférica S2 de radio R2, y una genérica superficie SI de radio RI. Entonces defino a las superficies esféricas por su radio, o sea, el S y el subíndice me va a indicar el radio que estoy considerando. Entonces calculo, y lo que quiero calcular es el flujo a través de cualquiera de esas superficies, phi sub i, que está definido entonces como la integral a través de esta superficie cerrada, SI. Son cerradas las superficies porque son cascarones que envuelven a la carga en este caso. No estoy tomando aparte cualquier superficie esférica, sino que estoy tomando superficies que están concéntricas respecto al origen, donde tengo puesta ahí la carga Q0. Entonces quiero calcular el flujo a través de esas superficies, y el genérico sería esta expresión que está aquí. Bueno, y este es un caso que es fácil calcularlo, porque resulta que es fácil ver que la normal exterior, esa que tenía definida en general para una superficie orientable, para estas superficies, que son esferas concéntricas, la normal coincide con el versor posición en donde estoy parado, ¿no? Si me paro en este punto que estoy acá marcando con el puntero, la normal a algún pequeño elemento de superficie sobre una superficie esférica allí apunta y es igual al versor R, que me indica el versor posición, ¿no? Que es coincidentemente la misma dirección en la que apunta el campo eléctrico. O sea que este producto escalar entre campo eléctrico y normal exterior, los dos vectores están alineados, y entonces es fácil de calcularlo. No va a haber ningún coseno, ninguna cosa geométrica involucrada en esta cuenta, y me van a quedar, como van a ver ahora en la cuenta que está abajo, como ya están viendo, si la tienen allí, porque la tienen allí, digo, me va a aparecer un producto de los dos versores R versor, que es, como es el mismo vector unitario, va a dar 1 eso. Hagamos la cuenta explícitamente del flujo, y lo que hago es reemplazar el campo eléctrico por la expresión esta que tengo acá, K por Q0, el R versor dividido R cuadrado. Adelante. Multiplicado el versor normal, que es R versor, diferencial de superficie. Bien, bueno, como dije recién, el producto de R por R versor me da 1, o sea que ahí adentro del integral tengo 1, o sea, la geometría se simplificó bastante. Y después resulta que, como yo tengo definidas estas superficies, tengo que integrar sobre toda la superficie SI, en este caso, genérica. Si lo piensan un poquito, el radio que me define esa superficie SI, que es una esfera, es siempre el mismo, ¿sí? Cuando yo me mueva e integre esto en superficie, siempre es el mismo radio. O sea que esta R que aparece acá abajo va a ser siempre R sub i, si estoy integrando sobre la superficie SI. Y es fijo eso, y no cambia al integrar, o sea, al moverme y hacer la integral en toda la esfera. ¿No? Por ejemplo, si yo expresara y quisiera matemáticamente hacerlo esto sin darme cuenta de entrada de esta simetría, podría usar acá coordenadas esféricas, escribir el diferencial de superficie en esférica, bla, 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 y me daría cuenta que el R que me aparece abajo es el R de esférica, y que en este caso es el R de la superficie SI.
sea, lo que llamé RI. Y eso es fijo para el integral. Entonces, lo puedo sacar afuera del integral, y lo que me queda es esta expresión que sigue acá a la derecha. También, obviamente, la K, la constante K y el Q0 las puedo sacar afuera, y me queda K por Q0 sobre RI al cuadrado, y solamente la integral diferencial de superficie, que es exactamente, estoy moviendo aquí la pantallita, el área total, ¿no? O sea, la integral de SI diferencial S es el área total que estoy llamando acá S sub I. Bueno, acá hay que acordarse de cuál es la formulita, de cuál es el área de una esfera, de la superficie esférica, y ese área es 4pi por el radio al cuadrado. Resulta entonces que, como acá tenía un RI al cuadrado que venía de la expresión del campo eléctrico, ese RI al cuadrado se me cancela con el RI al cuadrado de la superficie. ¿Sí? Entonces lo puedo tachar, y lo que me queda como resultado final es que el flujo es 4pi, que sale de la geometría, ¿no? De la superficie, K por Q0. Y además, si recordamos que esa K era 1 sobre 4pi epsilon 0, y ahora uno entiende de dónde aparecía ese 4pi, aparecía porque pasaba esto, porque pasa esto cuando uno calcula el flujo, se cancelan los 4pi, me queda Q0 sobre epsilon 0, sin ningún pi ahí dando vueltas. Bien, bueno, y lo importante es que este flujo, como remarco acá abajo, es independiente del radio de la esfera. O sea, el flujo calculado a través de una superficie esférica genérica, no importa cuál esfera considere. Si lo hubiese hecho con R1 me daba lo mismo, si lo hubiese hecho con R2 me da lo mismo, y si lo hice con RI me da lo mismo, porque no depende de RI. Lo cual, digamos, es intuitivo, ¿no? Porque si uno entiende el flujo como algo que está saliendo de algún punto, en este caso de esta fuente Q0, el flujo S no va a cambiar, porque digamos, estoy digamos, integrando en toda la superficie, y esa cantidad que estoy integrando se va expandiendo, pero el flujo total se mantiene constante. O sea, básicamente esto refleja el hecho de que a medida que me voy alejando, por ejemplo, si lo pienso con líneas de campo, las líneas se van expandiendo, o sea, tengo menos densidad de línea, el campo eléctrico disminuye a medida que me alejo del centro, pero tengo que integrar sobre una superficie mayor. ¿Sí? Porque a medida que me alejo, la superficie que considero es mayor. Entonces se compensa el hecho de que me alejo y el campo disminuye con que integro sobre una superficie mayor, ¿no? Parecido a la situación que ocurrió en la clase anterior, cuando veíamos el campo de un plano infinito, que se compensaban dos efectos. O sea, el hecho de que cuando me alejaba, este razonamiento andaba bien para cuando me alejaba, el campo disminuía, pero tenía más área sobre la cual integrar. Bien, entonces eso me da constante. Es un resultado interesante. El flujo es constante a través de superficies esféricas cerradas que encierran completamente a esta carga. La cuenta la hicimos, y porque era muy sencilla, para el caso de una superficie esférica. Resulta que vale, esta cuenta es también cierta, si uno considera cualquier superficie cerrada, no necesariamente una esfera. O sea, si yo deformo esta superficie y le empiezo a cambiar en cada punto, manteniendo que sea cerrada y manteniendo que englobe a la carga Q0, el resultado matemático es el mismo. ¿Sí? Bueno, acá en esta hoja siguiente de la presentación, remarco eso que había dicho antes, ¿no? Que es clave que en el resultado que el campo eléctrico sea inversamente proporcional a la distancia al cuadrado. ¿Sí? Esa ley es clave, porque lo vimos recién, ¿no? Que eso cancelaba el efecto de que se agrandaba la superficie. Bien, entonces resulta esa propiedad que hay que demostrarla en realidad, de que si uno utiliza cualquier otra superficie que encierra la carga, el flujo sigue siendo el mismo, ¿no? Yo acá lo estoy diciendo, y parte de la demostración del teorema de Gauss, o de la ley de Gauss, va a ser aceptar ese hecho de que no importa qué superficie sea, siempre que encierre a la carga Q0, el flujo va a dar el mismo, ¿no? Y eso tiene que ver con geometría, puramente con geometría matemática, que consiste en proyectar pequeñas superficies de la superficie en la que yo estoy calculando el flujo, a una superficie esférica,
esté, digamos, incluida en esa superficie que estoy calculando. Ahora, cuando veamos la especie de demostración, como dije, lo clarificamos ese tema. Y también hay otra propiedad que se cumple, que también vamos a tratar de entender en forma genérica, ¿no? Pero acá vale, para este caso particular de una única carga, es que si hubiésemos usado una superficie cerrada que no encierre a la carga Q0, una superficie, o sea, por fuera de la carga esa, que no me la abarque, que no me la incluya, el flujo total da 0. ¿Sí? Que es un resultado notable, pero es así. Bien, como dije, ahora vamos a tratar de verlo en el caso genérico. Bueno, y esto es como una especie de introducción a este resultado que es la ley de Gauss. Lo que uno podría hacer ahora, si hubiese demostrado estas dos cosas que yo tengo acá anotadas en naranja, amarillo o algo así, podríamos aplicar esto ahora a un conjunto de muchas cargas. Y si tenemos muchas cargas, aplicamos superposición, y si queremos calcular el flujo del campo eléctrico generado por todas esas cargas a través de superficies cerradas, lo que voy a tener que mirar es si esa superficie, a qué cargas encierra la superficie que yo esté considerando para calcular el flujo. O sea, lo que voy a hacer es definir alguna superficie cerrada y me voy a fijar qué cargas encierra, y aplicando superposición me doy cuenta que el resultado va a tener que ver con, como el resultado para una carga era, perdón, me fui para adelante. El resultado para una carga era Q0 sobre epsilon 0, o sea, tenía que ver con la carga encerrada. Si tengo muchas, va a ser la suma de todas las cargas encerradas. Y eso es lo que se conoce como la ley de Gauss, que ahora vamos a tratar de demostrar de alguna forma. Y vamos a ir por un camino similar al que hicimos para el caso de una única carga. Entonces, supongamos ahora que esta situación, que se repite muchas veces en la materia, en particular mucho en la primera parte electrostática, es que estamos en una situación en que tenemos n cargas puntuales, Q sub i, con i desde 1 hasta n, que son todas estas que tengo dibujadas acá, y supongamos que yo defino alguna superficie que encierra a algunas de las cargas esas de la distribución. Bueno, ¿a qué cargas se encierra? Bueno, yo puedo elegir numerar las cargas de tal forma que encierre a las que llamo las primeras M. ¿Sí? Es decir, que yo tengo todas las cargas, dibujo una superficie, y después recién ahí las numero las cargas, si quieren, para hacerlo, si uno quisiera hacerlo esto de forma ordenada. Y tengo un conjunto de cargas en todo el espacio, dibujo una superficie cerrada, que es esta que está acá en amarillo, y después numero las cargas de forma tal que todas las primeras M, las que llamo 1, 2, 3, 4 hasta M, están encerradas por S. Y las siguientes, QM más 1 hasta QN, son las que quedaron afuera de S. Bien, bueno, entonces, me olvidé de contar un poco de la historia, pero esta ley de Gauss fue algo que formuló científico, físico, matemático, todo. Gauss, la ley la estableció en 1835, y acá hay un link a la vida de Gauss, que me interesa un poco la historia de estos científicos peculiares. Yo cuando hace alguno que sea particularmente divertido sus cosas, capaz que me detengo y cuento más. Por ejemplo, cuando hablemos de Tesla, porque a mí me divierte no hablar de eso, pero si no, seguimos con la clase. Bueno, entonces la idea es que estamos en esa situación, en la situación que dije antes. Bueno, acá está. Estamos en esta situación y sabemos que el campo eléctrico que generan todas las cargas, ¿sí? O sea, remarco esto, voy a calcular, escribir el campo eléctrico que generan todas las cargas de la distribución, independientemente de que elegí una superficie que contiene a cierto número de cargas, ¿no? La superficie es algo geométrico que yo defino, pero el campo eléctrico es algo que sabemos que existe en todo punto del espacio, y que si tengo una distribución de cargas,
el que generan todas esas cargas es esta expresión que tengo aquí, ¿no? En la sumatoria, de igual a 1 hasta n, de cada una de las cargas Q sub i, por el factor este geométrico, vectorial, que tiene que ver con las posiciones de cada una de las cargas y la posición a la cual yo estoy mirando el campo, ¿no? Esta expresión que ya estuvieron calculando para distintos ejemplos en las prácticas, y vimos algunos pocos ejemplos en la teórica, pero lo han visto más en las prácticas para practicar, digamos, estas fórmulas. Bueno, entonces calculemos ahora lo que sigue es esta especie de demostración de la ley de Gauss, ¿no? Entonces, este es el campo eléctrico de este conjunto de cargas, y calculamos el flujo ahora a través de la superficie cerrada S, que yo tengo aquí marcada en amarillo, el gráfico este que está acá repetido es el mismo de la página anterior, haciendo esta integral de superficie del producto escalar del campo eléctrico por el diferencial de superficie. ¿Sí? Eso aplicando directamente cuál es la fórmula del campo eléctrico, me queda la sumatoria para el campo eléctrico de estas expresiones integradas, producto escalar integradas por la diferencial de superficie, integrado sobre toda la superficie esta que dibujé acá. Yo acá ya en el paso en el primer paso, saqué algunas cosas afuera de la integral. ¿Qué cosas saqué? Bueno, es una sumatoria, pero puedo aplicar que la integral de la sumatoria es la suma de las integrales de cada uno de los términos, ¿sí? Eso es válido porque la integral es una propiedad lineal. O sea, conmuta con la suma. O sea, la integral de la suma es la suma de las integrales. Además, saqué afuera de cada integral que me quedaba, o sea, de cada término de la sumatoria de integrales, saco el k, que es constante, y puedo sacar la carga también, porque este es un factor que en cada integral que me quedó, una integral de superficie, es una integral geométrica de superficie, la carga no interviene en la geometría, así que la puedo sacar afuera de la integral, y lo único que me queda es este factor geométrico, este sí depende del punto en el cual yo estoy integrando, multiplicado por el diferencial de superficie orientada en ese punto. O sea que estas dos cosas dependen del punto en el cual yo estoy integrando. Acá, detalle importante, la integral esta que estoy haciendo es sobre la variable R. ¿Sí? ¿Por qué sobre la variable R? Porque yo quiero integrar el campo eléctrico en toda una superficie, mirando cuánto vale el campo eléctrico en cada punto de la superficie. ¿Sí? La parte que tiene que ver con la variable R', que es la que me determina el campo eléctrico, es esta sumatoria. ¿Se entiende? De forma tal que, o sea, hay como dos sumas acá involucradas. Una es la suma sobre las cargas, que es esta sumatoria, y la integral sobre el punto en el cual estoy parado en la superficie, que es esta integral de acá, que es sobre la variable R. ¿Por qué aclaro esto? Porque si el campo eléctrico fuese generado por una distribución continua, como vimos en la clase pasada, uno, en vez de una suma, acá tiene una integral, pero esa integral es sobre la variable R'. ¿Sí? Eso lo aplicaron en las prácticas en algunos ejemplos, y lo vimos en la teórica en el ejemplo del plano. Entonces, acá, en el caso de distribuciones continuas, tengo una integral que tiene que ver sobre la variable R'. Si después yo quiero calcular el flujo, es como que me quedan dos integrales, una sobre la variable R', que sería esta que sale afuera, y otra sobre la variable R, que es esta que me quedó adentro en la definición del flujo. ¿Está bien? Bien. Hago un parate acá para ver la hora, 9:39. Perfecto. Bueno, me olvidé de contar que tengo un alumno que soy yo mismo, porque esto me puede servir para tener una camarita adicional, si hay alguna pregunta, algo, y quiero mostrar algo con escrito, digamos, responder algo por escrito, cosa que no se me ocurrió hacer para sumar un poco. O para filmar alguna cosa que voy a intentar ahora cuando calculemos un ejemplo. Filmar, digamos, sí, mostrar con esa cámara adicional que lo tengo con el celular. Así que por eso me hice un alumno que soy yo mismo. Y que veo que estoy atento. Bien, entonces volvamos a la suma. Bueno, me detuve un poquito acá
por otro lado, para ver si me estaban siguiendo. Si nadie protestó, entiendo que sí. Bueno, entonces, lo que uno tiene que hacer es esta integral que es puramente geométrica, ¿no? O sea, depende de la geometría. Bueno, a esta cantidad que aparece acá en el integrando, todo lo que aparece en el integrando de esta integral de superficie, la voy a llamar d sub omegón i, o omega i, omegón porque es un omega mayúscula, o omega. De omega i es esta cantidad que está escrita acá explícitamente, cuánto vale, es una cantidad que depende del punto i de la carga en cuestión que interviene en este factor, ¿no? La carga aparece, o sea, lo que aparece es la posición de la carga, que es esta R' sub i, aparece acá y acá abajo el módulo este. La posición de esa carga aparece así, y defino una cosa geométrica que tiene que ver con la posición de la carga. O sea, yo cuando saqué acá la carga afuera, lo que saqué es el valor de la carga, pero la posición aparece acá adentro. O sea, esta integral, que el flujo depende de dónde están ubicadas las cargas, ¿no? Claramente, porque el campo eléctrico depende de dónde están ubicadas las cargas. Cambia esto si yo cambio las cargas, cambio las posiciones de las cargas, ¿sí? Aunque deje las cargas fijas, digo, pero si las cambio de posición, me cambia el flujo. Recordemos que igual estamos en electrostática y las cargas están quietas y fijas. Y si no, espero hasta que se queden quietas y recién ahí calculamos el flujo. Bien, entonces este diferencial omega i es lo que se llama el diferencial de ángulo sólido, que es una cantidad matemática que tiene que ver con el ángulo que es como un ángulo en superficie que subtiende una superficie respecto a algún origen. En este caso, como uno refiere el origen a la posición en donde está la carga R, a esta posición R' sub i, esta referencia al origen es en realidad una referencia a la posición de la carga, ¿no? Y entonces lo que supónganse que el R' sub i fuese 0, que fuese el origen. ¿Sí? Estoy en un caso particular en el que miro cuánto vale el diferencial de ángulo sólido para una carga que está justo ubicada en el origen. O que estoy en el caso con el cual empezamos esta clase, que es una única carga Q0 que está en el origen. Entonces, allí, matemáticamente, este diferencial de ángulo sólido representa lo siguiente. Supónganse que yo tengo un pedacito de mi superficie en la cual tengo que calcular la integral de flujo, que está en amarillo. Ese pedacito de superficie orientada tiene alguna normal, y lo que hago es proyectar eso sobre la superficie de una esfera que esté a la misma distancia que del origen, desde el punto donde estoy refiriendo todo, que la superficie que estoy mirando, ¿no? O sea, yo tengo que hacer una integral de superficie, tengo que considerar este elemento de superficie orientada que está respecto de mi origen del sistema de coordenadas a una cierta distancia R, que es esta que está marcada en rojo acá. Bueno, para esa misma distancia R puedo definir un pedacito de superficie esférica, que es esta que estoy acá moviéndome con el puntero, que si esta superficie que está en amarillo, que es sobre la cual yo quería calcular la integral, no era una esfera, bueno, va a tener cualquier orientación, y lo que voy a mirar es la proyección de la proyección geométrica de esa superficie en el pedacito de esfera. Si esa proyección la calculo, es esta d sub Sn que está indicada acá, la calculo como el diferencial de superficie orientado multiplicado por el coseno del ángulo que forman las dos superficies, que es lo que tengo que hacer cuando quiero proyectar, ¿no? Y es esto que está acá. Entonces, ahora esto que tengo acá, esto que tengo acá es la proyección de esta superficie sobre la esfera, que en este caso es la esfera de radio R. Bueno, resulta que para una esfera, si ustedes toman pedacitos de superficie concéntricas o esferas concéntricas, se cumple la siguiente propiedad geométrica, y es que si hacen el diferencial de superficie de una esfera dividido el radio de esa esfera al cuadrado, esa cantidad vale lo mismo independientemente del radio que estén considerando. O sea, el cociente, sí, esto tiene sentido, ¿no? A medida, si yo me voy alejando y estoy a radios más grandes, la superficie diferencial correspondiente o el ángulo en superficie subentendido va aumentando. Pero si hacen el cociente de la superficie dividido el radio al cuadrado, eso queda constante. En particular, si consideran la superficie de una esfera de radio unitario, que es esta que está marcada acá en azul, bueno, esto coincide con el diferencial de superficie dividido el radio S, que es 1, y a ese diferencial de superficie del radio unitario es lo que se llama el ángulo sólido.
Sí, que por otro lado habíamos visto que este diferencial de superficie proyectado en la superficie esférica es este ds coseno de θ. O sea que lo que tengo es que el diferencial del ángulo sólido, así definido, es el diferencial de superficie por el coseno del ángulo dividido r cuadrado. El coseno del ángulo tiene que ver con el ángulo que forman el versor de la superficie, que es n, con el versor que me indica la posición en la que estoy, que es el r versor. Junto el n este del vector con el diferencial de superficie, y vuelvo a escribir el diferencial de superficie dentada, y me queda este producto escalar arriba, de diferencial de superficie por r, dividido r al cubo. ¿De dónde salió este r al cubo? Salió de escribir el r versor como r dividido módulo de r. Es decir, que esto que aparece acá, y esto es lo que define el diferencial de ángulo sólido. Si es una cantidad geométrica que tiene que ver con el ángulo superficial subentendido por una pequeña superficie de cualquier forma. ¿Sí? El hecho de que la superficie no sea exactamente esférica y que yo quisiera proyectarla está metido acá en este producto escalar que tiene que ver con esa proyección en la superficie esférica. Bien, esa es justo la cantidad que me aparece acá en esta expresión. Lo único que cambia es que yo esto lo hice pensando que el R' era el origen. Bueno, pero si uno cambia el origen del sistema de coordenadas, la cuenta que tendría que hacer es esta. O sea, refiriendo ahora al origen de coordenadas cambiado. Bien, bueno, eso es por si uno quiere realmente entender la matemática que hay detrás de esto y qué es ese diferencial de geometría, ¿no? Si no, si uno se lo cree, dice, bueno, lo que tengo que hacer es la integral de esto, y eso es la integral de esta cantidad, y resulta que pasa lo siguiente. Si uno, geométricamente, esto también es geometría, si uno integra el diferencial ese de ángulo sólido, o básicamente esta cantidad, que estoy marcando acá con el puntero, en una superficie en donde el punto este RI esté incluido adentro de la superficie, o sea, esté encerrado por la superficie, y que eso correspondería con que la carga esté encerrada por la superficie, resulta que toda esa integral, como está escrito acá, da 4pi. ¿Sí? Que, bueno, no es que sea casualidad que dé 4pi, ¿no? Si piensan en la superficie esférica de radio unitario, la integral del diferencial de ángulo sólido en una superficie de radio unitario es justamente el área de esa superficie, porque estoy integrando, es el área de superficie que es 4pi por el radio, es 1 al cuadrado, o sea, me queda 4pi. ¿Sí? Como acá yo lo que hacía era proyectar en esa superficie esférica y dividir por el radio al cuadrado, ¿no? El cubo este, recuerden que salía de darle carácter vectorial a lo que estaba, de ponerle el módulo a lo que estaba arriba. Bueno, justamente estoy haciendo eso, estoy integrando en toda una esfera que proyectado a la esfera de radio 1, me queda este valor, que es el área de la esfera, que es 4pi. O, si no, me lo creo, digo, bueno, resulta que vale que para cualquier superficie cerrada, la integral de esto, si el punto I, R, indicado por la posición RI, está adentro de la superficie cerrada, la integral de eso vale 4pi. Bien, lo siguiente que me tengo que también creer es que si el punto R' sub I no está dentro de la superficie, o sea, está fuera y la superficie no me lo abarca, que es lo que está indicado en este dibujito que puse acá al costado, en ese caso la integral de esta cantidad geométrica da 0, o sea, la integral del diferencial de ángulo sólido aquí da 0. ¿Por qué pasa eso? Bueno, cuando definimos en la página anterior el diferencial de ángulo sólido, tenía que ver con un pedacito de superficie. Entonces parecería que, si estoy hablando de superficies, las cosas son siempre positivas. Sí, bien, pero no hay que olvidarse que allí hay una normal metida y hay un ángulo, que es el ángulo de proyección de la superficie sobre la superficie esférica. Bien, y esa proyección, tal cual está definida, tiene que ver con la orientación de la superficie. Entonces, cuando uno tiene una superficie, puede pasar que la proyección sobre la esfera que estoy tratando de mirar apunte en la normal hacia el lado opuesto para donde apunta el radio que me marca la superficie esférica. Y eso es lo que pasa cuando uno quiere hacer la integral y proyectarlo sobre una esfera, en el caso en el que la posición del centro de esa esfera, como
sería el caso de una carga que está afuera, me queda afuera de la superficie. ¿Sí? Porque en ese caso, cuando uno integre en esta superficie cerrada, en una parte va a tener que proyectar con una normal, como está indicado acá, en esta parte donde estoy con el puntero ahora, en este sub SA apunta hacia afuera, siempre, la normal apunta siempre hacia afuera, pero ahí coincide con donde apunta el R menos R'I. Cuando vengo de este lado, la normal exterior apunta para el otro lado, siempre hacia afuera, pero el radio me sigue apuntando hacia allá. Porque, digamos, el radio es referido en este caso a la carga Q sub I, ¿no? A la posición de la carga hasta Q sub I. Entonces, el radio ese, o el radio vector, me apunta siempre saliendo de la carga. O sea, en este caso, el radio ese me apunta por donde estoy moviendo ahora el cursor ahí. Pero la normal me apunta para el otro lado. O sea, que cuando proyecte, tengo un signo menos acá. Resulta que por la construcción, después, siempre para cualquier superficie, si estoy en una superficie cerrada, para cualquier elementito de superficie, voy a encontrar uno del otro lado opuesto, cuyo diferencial de ángulo sólido es idéntico. ¿Sí? Porque recuerden que el diferencial de ángulo sólido tenía que ver con el área dividido el radio al cuadrado. ¿Sí? O sea, la parte del módulo, del ángulo sólido ese, tiene que ver con el cociente entre esas dos cosas. Y estas dos cosas coinciden siempre si estoy mirando el mismo conito, digamos, el mismo diferencial de ángulo sólido, o misma superficie de ángulo, referido al mismo punto Q sub I. Bueno, todo eso que estoy tratando de decir hablando, matemáticamente se reduce sencillamente a aceptar que si el punto R' sub I está afuera de la superficie que estoy encerrando, la integral total me va a dar 0. Bien. Bueno, esto, como dije, es solo geometría y si uno no se convence, se tiene que convencer y a la larga volverlo a leer y leer y leer y hasta que le queda claro. Más o menos, por eso decía siempre yo que estas demostraciones son cosas que uno más o menos ve que es plausible. Lo que acabo de decir respecto a las diferenciales de superficie orientadas para un lado o para el otro, a uno le resulta plausible y ya está. Muy bien, entonces, hasta aquí, bueno, esta es una prueba puramente geométrica que tiene que ver con las posiciones de las cargas. Volvamos al cálculo de la integral de flujo. Ese cálculo lo retomo de donde lo había dejado. Acá está escrito de nuevo la integral está del flujo del campo eléctrico. Habíamos llegado a que era la suma de las cargas por la integral de ángulo sólido suspendido por cada una de las cargas. Fíjense lo siguiente, yo acá, esta suma era una suma sobre todas las cargas. ¿De dónde salía que era una suma sobre todas las cargas? De que estaba calculando el campo eléctrico generado por todas las cargas, y por eso la suma va hasta n. Pero resulta que si yo integro este ángulo sólido suspendido por cada una de las cargas, ya vimos que si la carga está adentro de la superficie, o sea, si el punto de la carga está adentro de la superficie, está cerrada, eso va a dar 4π. Y si está afuera, va a dar 0. Entonces, acá yo puedo usar esa convención que había tomado de elegir que las primeras m cargas sean las que están adentro. Y las que están afuera eran las Q sub m más 1 hasta n. Bueno, entonces de esa suma me van a sobrevivir solamente las que están adentro, y eso es lo que está indicado acá, es la suma ahora va desde 1 hasta m, ¿no? Acá cambió n por m, son las m cargas encerradas, 4π por k por Q sub i. Bueno, claramente el 4π y el k son constantes para esta sumatoria, las puedo sacar afuera, me queda 4πk por la suma de todas las cargas, y tengo este resultado global que me dice que esto da 4π por k por la carga encerrada por la superficie S. ¿Sí? ¿Por qué es la carga encerrada por la superficie S? Bueno, eso sale de esta sumatoria de que estoy considerando solo las cargas que estaban encerradas. Que otra vez usando el hecho de que K era 1 sobre 4π epsilon 0, y acá de nuevo se ve por qué apareció un 4π en esa definición del epsilon 0, me queda la carga encerrada dividido epsilon 0. Y este es el resultado importante y propiedad conocida como la ley de Gauss, que me dice que el flujo de campo eléctrico a través de cualquier superficie cerrada, ¿sí? Porque yo lo hice para una superficie cerrada arbitraria, no especifiqué quién era, dije que solamente tenía que ser cerrada, a través de cualquier superficie cerrada en el espacio, es la carga encerrada por esa superficie dividido epsilon 0. ¿Bien? Bueno, entonces me detengo un minuto aquí para que lo miremos.
y digamos, bien, qué propiedad interesante. Bueno, porque después ahora vamos a ver para qué puede servir esto. Pero aparece acá como una propiedad del campo eléctrico, consecuencia, vamos a discutir un ratito ahora de consecuencia de qué es, pero nosotros tal como lo vimos, es consecuencia de la definición de campo eléctrico, que es consecuencia de la ley de Coulomb. ¿Sí? El campo eléctrico este que está acá expresado como la sumatoria esta, salió de la definición de campo eléctrico, que salió de la ley de Coulomb. O sea que nosotros la demostración que hicimos involucra la ley de Coulomb y geometría. ¿No? La combinación de la ley de Coulomb más geometría nos dio este resultado. O sea que lo que acabamos de demostrar es una especie de teorema, un teorema, que se conoce con el nombre de teorema de Gauss, que implica que si vale la ley de Coulomb, entonces vale esto. Bien, esto, el hecho de que hayamos hecho la demostración para cargas discretas, o sea, cargas puntuales, aisladas, se generaliza el caso de distribuciones continuas de carga, porque como habíamos visto en la clase pasada, eso consistía simplemente en dividir esa distribución continua de carga en pequeños pedacitos de carga e introducir así la densidad de carga. Pero lo único que cambia así es que cuando uno tiene que calcular, en el caso de un ejemplo de los ejercicios que van a ver, si quieren calcular la carga encerrada por la superficie S, lo que van a tener que hacer es una integral de la densidad de carga en el volumen. ¿En qué volumen? En el volumen encerrado por la superficie S. ¿Sí? Con eso, al integrar sobre un dado volumen encerrado por la superficie S, estoy teniendo en cuenta cuál es la carga encerrada por esa superficie. ¿Sí? Donde la densidad tiene que ver con la densidad de carga adentro de ese volumen. Que si yo tengo, como en este dibujo que está acá, si yo tengo alguna distribución de carga, por ejemplo, concentrada en un volumen, eso es lo que pretendí dibujar acá, y defino ahí la densidad de carga ρ, y después afuera no tengo nada, y lo indico eso con densidad de carga igual a 0, si dibujo una superficie cualquiera, que es una superficie que, como dije, remarqué al mostrar el teorema de Gauss, es cualquiera la superficie. La única condición es que sea cerrada, o sea, que cerrada y orientable. La superficie que dibujé acá, en este caso, engloba toda esta distribución de carga, pero uno tiende a veces a confundirse y pensar, bueno, la integral la tengo que hacer sobre la superficie que rodea la carga justo esta. No tengo por qué, o sea, lo podría hacer en esa superficie, pero puedo elegir cualquier otra. Bueno, si elegí esta que está acá dibujada, la integral está, para calcular la carga encerrada, va a involucrar la integral de la densidad, y lo puedo tener, digamos, incluir todo el volumen encerrado por la superficie S, imponiendo que la densidad afuera de donde está el volumen de carga que yo considere, valga 0. ¿No? Y de esta forma incluyo todo. Bien, entonces, en ese caso, para el caso de distribuciones continuas, el teorema de Gauss queda de esta forma que está escrita acá. El flujo de campo eléctrico es la carga encerrada dividido epsilon 0, y esa carga encerrada es esta integral de volumen, donde el volumen es el volumen encerrado por la superficie S, esta que está acá, ¿no? O sea, el teorema de Gauss hay que mirarlo de los dos lados, la superficie esta que estoy integrando, después aparece acá en el volumen encerrado por esa superficie. Bien. Bueno, fíjense que algunas propiedades o algunas cosas, consecuencias, ¿no?, de esta ley de Gauss. Volvamos al caso este de la carga en el origen, que vimos antes. Ahí justo habíamos calculado, y empezamos así la clase calculando el flujo a través de superficies esféricas concéntricas que encerraban a la carga, y en ese caso habíamos obtenido exactamente ese resultado, ¿no? Que si yo tomaba una superficie que encerraba a la carga Q0, el flujo era Q0 sobre epsilon 0, ¿sí? O sea, según la ley de Gauss, que es lo que tenía en la página anterior, es la carga encerrada por la superficie dividido epsilon 0. Bueno, en este caso hay una única carga y es esta Q0 sobre epsilon 0. ¿Sí? Esto, digamos, nosotros lo habíamos hecho para un caso particular, el teorema de Gauss es bien general. Ahora, si yo tomo cualquier otra superficie que está alejada de esta carga Q0 y que es cerrada, como esta que pretendía dibujar acá, es un cubito cualquiera, es un cubo de una superficie formado por un cubo,
como en este caso esta superficie no encierra ninguna carga, la carga está acá afuera, si ustedes calculan el flujo de campo eléctrico a través de este cubito, va a dar cero, ¿sí? Porque eso es lo que dice la ley de Gauss, que solo interviene en la integral en el resultado la carga encerrada por la superficie S, y acá no hay ninguna carga encerrada. Si bien hay campo eléctrico, o sea, no es que no hay campo eléctrico, hay campo eléctrico acá, como está indicado en este dibujo con la línea de campo, pero la carga encerrada es cero, o sea que el flujo de campo eléctrico acá va a ser cero. Ahora ahí Tomás levantó la mano y respondo la pregunta que quería. No sé. Ahora, bueno, Roch, Sí. Si la carga está en el borde, ¿qué sería? ¿Que está encerrado o que no está encerrado? Si la carga está justo en el borde, o sea, yo tengo que hacer la integral de superficie incluyendo la carga, no. Siempre tengo que definir las integrales de forma tal que o la abarque o la deja fuera. Y eso lo puedo hacer moviéndome, o sea, haciendo un pequeño desplazamiento de esa superficie justo donde está la carga. Pero si está justo en el borde, da cero también. No está encerrado. Básicamente, sí. La respuesta rápida es, si está en el borde, no estoy encerrando carga. Bien. Va a haber que, cuando veamos conductores, ahí va a haber que tener en cuenta alguna sutileza respecto de esa situación. O sea, eso también tiene que ver con las integrales que me quedan, ¿no? Si son puntos de medida nula para el integral que yo tengo que hacer, o si no. ¿Sí? Si tengo densidad de carga, ahí sí tengo que tener en cuenta el borde ese, pero porque justamente la integral de flujo que tengo que hacer y la integral de carga que tengo que hacer son del mismo tipo, ¿no? Bien. Bueno, volviendo entonces a esta situación, ¿no? El caso del flujo, en este caso, entonces da cero, o sea, la integral de flujo en esta superficie que no encerraba carga, me da cero, y eso es, digamos, uno le parece raro porque dice, no, hay una carga acá y eso genera un campo eléctrico. Sí, exactamente, genera un campo eléctrico, pero el flujo es cero porque básicamente uno lo podría decir como que las líneas que entran por un lado de la superficie son las mismas que salen del otro lado. O sea, la cantidad de flujo que entra por una de las caras de este cubo es la misma que las que salen por el otro lado. Si hubiese dibujado un cubito con forma esférica, eso uno lo puede ver más claramente que es así. Pero se tiene que cumplir siempre para cualquier superficie cerrada, no importa la forma. Mientras que en cambio, si estoy justo en una superficie que abarca la carga, las líneas son siempre salientes. Entonces ahí hay flujo neto de carga. O sea, uno lo que ve es que va a haber flujo neto en algún lado del espacio donde haya líneas de campo eléctrico que salen. Y sabemos que las líneas de campo eléctrico salen en donde están las cargas. O sea, donde haya carga concentrada, si yo calculo el flujo alrededor de esa carga concentrada, voy a tener un flujo neto. Mientras que si lo calculo en un lugar en donde no hay carga concentrada, las líneas que salen son las mismas que entran, y el flujo me da cero. Bien, esa propiedad tiene que ver con una cantidad que se llama la divergencia del campo eléctrico, que ahora en un ratito vamos a definir y utilizar. Pero por ahora dejemos la ley de Gauss así como está, sin invocar esa divergencia. Bien, más cosas importantes que uno tiene que decir y también pensar. Bueno, una cosa, esto ya lo había mencionado, pero cuando hicimos la cuenta del caso de una única carga para distintos tipos de superficies, pero el hecho es que, y esta primera observación, ¿no? Obtuvimos la ley de Gauss como consecuencia de la ley de Coulomb, o sea, la demostración va para un lado, la hicimos para un lado. Si vale la ley de Coulomb, vale la ley de Gauss. Y usamos para eso, esencialmente, que la ley la ley de Coulomb, es una ley que el campo eléctrico que sale de ahí es una ley que va con la inversa del cuadrado de la distancia, y también usamos superposición. Esas dos cosas las usamos fuertemente en la demostración, en la construcción del campo eléctrico, para obtener la ley de Gauss.
Por lo tanto, bueno, esa demostración se aplica también a otros campos de fuerzas, como es el caso, por ejemplo, del campo gravitatorio, en donde también valen estas dos propiedades, ¿no? Que la ley de fuerza es inversamente con la distancia al cuadrado, y que vale superposición. O sea, si donde hay muchas masas, el campo gravitatorio es la suma de cada uno de los campos generados por cada una de las masas. De hecho, esta ley de Gauss, este teorema de Gauss, Newton lo demostró, se volvió un poco más loco de lo que estaba ya. Para demostrarlo, le llevó mucho tiempo y tardó, según cuentan, en formular su ley, la ley de gravedad que lleva su nombre, porque quería antes tener en claro la demostración de esta ley, de la ley de Gauss, en particular para el caso de un cascarón esférico de masa, distribuida uniformemente en esa masa, que es un ejemplo que vamos a ver ahora, no lo quiero adelantar, pero él quería demostrar una propiedad particular para ese caso, y lo hizo con geometría, básicamente, sin usar nada de cálculo diferencial. Bueno, ustedes saben que Newton fue 200 años o algo así, antes que, un poco menos, que Gauss. Pero bueno, lo importante es que esté hecho, ¿no? Que esta ley también vale para el campo gravitatorio. ¿Por qué uno no la ve en física 1? Y no sé, por ahí no tienen tantos elementos de matemática como se supone que ahora ya los tienen, y por eso quizás no se detienen a ver esta ley. Si bien es posible que haya algún ejemplo de cálculo de cuenta utilizando la ley de gravedad de Newton que sea similar a alguna cuenta que vamos a hacer ahora, y que está metida en esa cuenta allí la ley de Gauss, básicamente haciendo las integrales que correspondan y obteniendo el mismo resultado que uno obtiene directamente más fácil usando la ley de Gauss. Bien, la otra cosa así filosófica interesante es que la ley de Coulomb nos dice cuánto vale el campo eléctrico dadas las cargas que son las fuentes de campo eléctrico. O sea, dadas las fuentes, dado dónde están las cargas, y la posición de cada una de las cargas y el valor de cada una de las cargas, yo saco el campo eléctrico. Mientras que la ley de Gauss la puedo mirar de esta forma. Digo, supónganse que yo conozco el campo eléctrico, en vez de saber cuánto valen las cargas. Y por supuesto que ese campo eléctrico fue generado por cargas, ¿no? Pero si yo conociera el campo eléctrico en alguna región del espacio, puedo obtener, a partir de la ley de Gauss, cuánto vale al menos la carga total adentro de esa región, si yo conozco el campo. Me alcanza con conocer el campo en el borde de la región, porque la ley de Gauss solo involucra una integral para el lado izquierdo de la ley de Gauss, donde está el campo eléctrico, una integral de superficie, que es el borde de la región que yo supongo que estoy considerando. La ley de Gauss digamos, va para el otro lado. Dado el campo eléctrico, puedo sacar cuánto vale la carga, o al menos la carga total en alguna región. Pero si yo hago la región suficientemente pequeña, bueno, podría sacar la carga en cada punto del espacio, así poniendo volumencitos en todo el espacio, dividiendo el espacio en un montón de volumencitos, y si conozco el campo eléctrico, ir calculando la carga en cada punto del espacio. Y bueno, y otra observación que no vamos a demostrar acá, pero sí la vamos a decir, es que la ley de Gauss nosotros la sacamos a partir de la ley de Coulomb, que la ley de Coulomb sabemos que vale para cargas fijas, es electrostática, pero la ley de Gauss sigue valiendo cuando veamos el campo eléctrico de cargas que se están moviendo, o para cargas móviles, o sea, para el campo eléctrico en general, no solamente electrostático, sigue siendo cierta la ley de Gauss, y en realidad uno puede pensar que la ley de Gauss es una ley fundamental del campo eléctrico, y que es una de las leyes que vamos a ver después, que se conoce con el nombre de las ecuaciones de Maxwell, y es una ecuación que sigue siendo válida aún con cargas móviles, ¿no? Pero remarco que nosotros lo demostramos solo para cargas quietas, en donde sabemos que vale la ley de Coulomb. Bueno, bien. Bueno, esa es la teoría un poco de lo que es la ley de Gauss y los conceptos involucrados. Ahora lo que vamos a ver es ejemplos, ¿no? Que ustedes van a ver profusamente en las clases prácticas, pero yo quiero destinar el resto de la clase a ver distintos ejemplos que nos van a servir para ver la utilidad de la ley de Gauss en distintas situaciones. O sea,
más allá de la teoría de lo que vimos recién, que sabemos que es una propiedad interesante del campo eléctrico, en la práctica a uno esta ley le puede servir para calcular el campo eléctrico en alguna situación en donde conoce la distribución de carga y usa la ley de Gauss para calcular el campo eléctrico. Bien, que es, digamos, nuestro cometido inicial o el plan que uno tiene en electrostática, es tengo las cargas y quiero calcular el campo eléctrico. Bueno, eso lo vimos en la clase pasada, haciendo integrales. ¿Sí? Haciendo integrales más o menos complicadas, en el caso del plano S nos las ingeniamos para que queden más fáciles. Ustedes, por lo que yo vi, lo vieron en la práctica, digamos, haciendo más fuerza bruta, no bruta porque sea bruto, sino porque directamente, fuerza directamente calculando las integrales en coordenadas. Y nosotros en la teórica lo habíamos visto un poquito con algunos trucos, pero también involucraba integrales que había que hacer más o menos complicadas. Bueno, con la ley de Gauss, uno puede, a la larga también tiene que hacer una integral, pero la idea es que queden integrales mucho más fáciles, y utilizar esa propiedad de la ley de Gauss para poder calcular el campo. Como vamos a ver, eso se va a poder hacer en casos con geometría muy sencilla o que tengan mucha simetría. Porque si no, la cosa no va a quedar fácil de calcular, ni mucho menos de anticipar de para dónde va a ir apuntando el campo eléctrico y cosas por el estilo que uno necesita si quiere aplicar Gauss. Entonces, las distribuciones que vamos a considerar son con geometría muy sencilla, y eso nos va a cantar, la geometría de la distribución de carga nos va a cantar qué tipo de superficies nosotros nos conviene usar para utilizar Gauss, ¿no? Porque esa es una regla que van a aplicar, es cuando apliquen el teorema de Gauss, cuando utilicen el teorema de Gauss, es pensar qué superficie me conviene usar para invocar al teorema, a la ley de Gauss, ¿no? Porque como dijimos, vale para cualquier tipo de superficie, bueno, para algunas superficies me va a servir o no me va a servir. No va a ser más allá de que valga para cualquier superficie, me conviene a veces usar tal o cual superficie. Bueno, eso se va a ir viendo claro en los ejemplos. Bueno, y el primer ejemplo que vamos a tomar es el caso de una distribución continua de carga, que se trata de una esfera que está acá dibujada, que ustedes estuvieron viendo mientras yo hablaba. Esta esfera de carga es una esfera de radio R, grande, que está indicado acá, y está uniformemente cargada con una densidad de carga constante, ρ sub 0. La carga total de la esfera la saco por geometría, dado que la densidad es constante, es la densidad de carga por el volumen total de la esfera, y el volumen total de la esfera, ¿se acuerdan? El volumen de una esfera de radio R grande es 4/3 pi por R al cubo. O sea que la carga, si me dan la densidad y quiero la carga total, hago esta cuenta. Si me dan la carga total y quiero la densidad, paso esto dividiendo y hago la cuenta. Bueno, entonces tengo esa esfera, que es una bola en el espacio de carga, que está centrada, voy a elegir el origen, justo en el centro de esa esfera, ¿no? Para hacer las cosas más sencillas. O sea, tengo una esfera de carga uniforme y elijo el origen en donde está el centro de esa esfera, y quiero calcular el campo eléctrico en cualquier punto del espacio. ¿Sí? Y cualquier punto del espacio involucra puntos que estén en el exterior de la esfera, acá con el cursor con el puntero estoy marcando algún punto por allá, cualquier punto del espacio, me muevo por todos lados si quiero calcular el campo eléctrico, y también quisiera hacer la cuenta para calcular el campo eléctrico adentro de la esfera. ¿Sí? Vamos a poder hacer la cuenta también para esos casos, y pretendemos obtener el campo eléctrico entonces en todo punto del espacio. Bien, entonces, y vamos a hacerlo, esto se podría hacer directamente haciendo las integrales, en este caso triples, de cálculo de campo eléctrico para una distribución volumétrica de carga con una cierta geometría sencilla. Y se puede hacer, no es imposible, hay que hacer las cuentas, usar coordenadas esféricas y calcularlo. Pero vamos a usar Gauss para esto. Bien. Entonces, la primera cosa para aplicar Gauss es usar consideraciones de simetría. Eso también serviría para el caso de las integrales, de hacer el cálculo del campo eléctrico por integración directa. También uno puede usar simetría para simplificarse un poco la vida, pero en este caso lo vamos a necesitar fundamentalmente para aplicar Gauss.
Pero la simetría es primero pensar de qué depende el campo eléctrico, ¿no? Si yo me paro en este punto que tengo acá, el puntero, la pregunta es, el campo eléctrico depende de si yo, por ejemplo, si yo me muevo en ángulo, por ejemplo, en ángulo de giro así, que uno podría llamar tita, o también me podría mover en ángulo alrededor de la esfera, de esta forma, y si depende el campo eléctrico de eso. ¿Sí? Bueno, es fácil darse cuenta, les podría dejar que ustedes lo piensen, pero creo que todos se dan cuenta rápidamente, que dada la simetría esférica de la distribución, el campo solamente puede depender del radio, ¿sí? No cambia si yo estoy en este punto, o estoy acá, o estoy acá, o estoy acá, siempre estoy al mismo radio, no cambia. Y si giro alrededor de la esfera, tampoco cambia, ¿no? La esfera se ve igual, idéntica, tanto si me muevo alrededor de la esfera, tanto en el ángulo que podríamos llamar phi azimutal, como si me muevo en el ángulo tita. O sea, si uso, si quieren, coordenadas esféricas tita y phi el ángulo azimutal y tita el ángulo latitudinal, el campo eléctrico no depende de esas dos coordenadas, solo depende del radio al que estoy, ¿no? Eso queda claro, igual que pasa con una carga puntual, que sabemos que es así. Bien, eso lo vamos a tener en cuenta para decir, bueno, esa dependencia del campo eléctrico ya la tengo asegurado que por simetría que depende solo de eso. La otra cosa que vamos a hacer es darnos cuenta ya de entrada para dónde apunta el campo eléctrico, o sea, qué componentes puede tener. ¿Sí? Entonces yo estoy parado aquí, en este punto donde está el puntero, para dónde apunta lo puedo ver de dos formas. ¿Sí? Una forma es, yendo a la ley de Coulomb, básicamente, que es la forma que lo hicimos la vez pasada cuando calculamos el campo de un plano cargado, en donde vimos que si tomamos algún punto en la superficie, el campo eléctrico generado por ese punto de carga, ¿no? por un elemento de carga en la superficie, nos apuntaba en una dirección que se compensaba, al menos en la parte perpendicular, con otra superficie que estaba del lado opuesto. Bien, acá cuando uno tiene la esfera pasa lo mismo, y pasa para cualquier pequeño volumencito de carga que uno considere, el campo que viene generado por esa distribución de carga siempre se va a compensar con otro campo que venga de una distribución de carga simétrica esa, y me va a apuntar en esa dirección. Pero yo no lo quiero hacer de esa forma ahora, porque eso sería un poco más invocar la ley de Coulomb, y por ahora no lo quiero hacer así. Si bien la ley de Coulomb está metida en Gauss, ¿no? La vamos a usar después, pero lo quiero pensar de otra forma en este caso. Y es tratando de utilizar de nuevo simetría. Entonces yo puedo pensar que, supóngase que el campo eléctrico, me imaginase yo que tenga una componente azimutal así como está acá. ¿Sí? Y ahora voy a tratar de agarrar ya que hice esto de usar una cámara extra, a ver si se ve un vaso ahí. Se ve mi casa atrás, pero no sé si se ven la esfera así que tengo ahí. No sé si lo voy a poder hacer bien esto, pero vamos a intentarlo. Con una mano, con la otra. Ay, bueno. La idea es que yo tengo la esfera. Supónganse que estoy en un punto como el que estaba ahí marcado con el puntero, que es y me imagino que el campo eléctrico es para donde apunta mi dedo que está allí. ¿Sí? Entonces yo ahora agarro, supónganse que digo que el campo eléctrico tiene una componente para donde apunta mi dedo índice, ¿no? No el pulgar, que estoy tratando de sostener la esfera, que no la puedo dejar volando en el espacio. Y ahora lo que hago es giro la distribución, ¿sí? Giro toda la distribución, estoy girando. Si yo la giro, bueno, me va a quedar el dedo apuntando para el otro lado. Si yo giro toda la distribución, me queda el vector campo eléctrico apuntando para el otro lado. Ahora, si ustedes giran una esfera, giran la esfera, cuando la terminan de girar, la miran y dicen que es igual la esfera, ¿no? Porque es simétrica. Ahora, si yo supongo que el campo eléctrico generado por la esfera me apunta en este punto que estoy ahí parado, donde está mi dedo índice, apunta para allá, y la giro, y digo que el campo eléctrico giró para ahí, veo de nuevo la esfera y digo, no, es la misma la distribución de carga. ¿Y por qué el campo eléctrico ahora apunta para el otro lado? No puede ser. ¿Sí? Entonces no puede ser que el campo eléctrico tenga una componente hacia allá.
Lo mismo vale si mi dedo apuntara para el otro lado que estoy indicando ahora, no sé si se ve algo. Si yo el dedo lo tengo apuntado para este lado, como está apuntando ahora, y la giro a la distribución de carga, cuando la giren, ahora me apunta hacia mí, miro la distribución de carga, veo que es igual y digo, no puede ser. Que el campo eléctrico, ahora, si tengo la misma distribución, me apunte para un lado o para el otro. ¿Sí? Entonces no hay forma. La única forma de que uno pueda hacer girar las cosas, que cuando uno las ve vuelve a tener la misma distribución, y el campo eléctrico se quede igual, es si el campo eléctrico apunta radialmente hacia afuera, ¿no? Porque en ese caso, si yo giro, mi dedo gira sobre su eje y sigue apuntando para el mismo lado, o sea, queda igual. ¿Sí? Entonces este hecho un poco quizás obvio, que yo lo quise demostrar así, es el hecho obvio de que el campo eléctrico de esta distribución esférica de carga tiene que ser radial, ¿sí? Cosa que también podíamos haber dicho, como dije, estaba arrancando al principio, mirando la simetría de los elementos de carga que forman esta distribución y viendo que los campos eléctricos se compensan, pero lo que no se compensa nunca es la componente radial y ahí va sumando. Entonces, ya sea por simetría, como lo pretendí demostrar recién, o por tener en cuenta la simetría de la distribución y que cada una de las pequeñas partes de carga me aportan un campo que solo que se compensa siempre en todas las direcciones, salvo en la radial, concluyo que el campo eléctrico tiene dirección radial. ¿Sí? ¿Aceptado por todos? ¿Y todas? ¿Sí? Bien, entonces, eso uno primero tiene que hacerlo siempre cuando aplica Gauss, es darse cuenta por simetría para dónde apunta el campo. O sea, no alcanza con ver nada más la dependencia del campo, que eso es algo que sale siempre fácil y primero, que es, el campo ya sé, no depende del ángulo, depende solo del radio al que estoy. Sí, eso siempre es fácil, la dependencia con el campo. En el caso, por ejemplo, del plano infinito que vimos antes, que también se puede hacer por Gauss, y eso les va a quedar a ustedes como ejercicio, en ese caso del plano, la dependencia del campo era el hecho de que el campo no dependa de las coordenadas X e Y del plano. Eso era la parte de dependencia. Pero ¿para dónde apunta el campo? Bueno, requiere también se puede hacer por simetría, pero requiere un poquito más de detenerse a pensar y a mirar las cosas, y eso es las componentes del campo, lo que acabo de decir ahora, que es que el campo es radial. O sea, el campo es radial, tanto por para dónde apunta, sino por cómo depende. Bueno, con todo eso, entonces, ahora hagamos la cuenta de la ley de Gauss para calcular el campo eléctrico. Bien, esa cuenta involucra una integral de superficie. Ahora, y acá viene lo que yo decía hace un rato. Uno puede elegir cualquier superficie, pero lo que le conviene es elegir una superficie que sea fácil después de calcular el flujo de campo. Y lo más fácil, obviamente, que si la distribución de carga tiene esta simetría esférica, que es el caso de esta esfera, me va a convenir usar superficies que sean esferas. O sea, superficies esféricas, cascarones esféricos, concéntricos respecto al origen del coordenada, donde está la esfera. No tampoco cualquier esfera me sirve. Para que la integral sea fácil, me conviene usar esferas concéntricas respecto al origen de coordenadas. Entonces vamos a aplicar el teorema de Gauss a una superficie de este tipo, o sea, una superficie esférica, y la única distinción que vamos a necesitar hacer, el único detalle que hay que mirar, es si esta superficie esférica corresponde a un radio, que es mayor que el radio de la esfera donde está la carga, ¿sí? Recordemos que la carga estaba concentrada uniformemente en esta esfera de radio R, o si el radio que yo estoy mirando de la superficie es menor, ¿sí? O sea, en realidad, ¿qué es lo que yo quiero hacer? Yo quiero calcular el campo eléctrico en cualquier punto del espacio, ¿sí? Y para eso voy a usar Gauss. Entonces, supónganse que yo estoy en este punto acá, marcado con este AP, donde tengo el puntero. Si yo quiero calcular el campo eléctrico en ese punto P, me conviene usar Gauss con una superficie que sea esférica, cuyo radio coincida con la distancia del punto P al origen. ¿Sí? Entonces, para cualquier punto, y esto lo puedo hacer para cualquier punto, si yo me paro en un punto acá P, está a un cierto radio R del origen, me dibujo una superficie de Gauss que pase por ese punto P y que esté a esa misma distancia. Si el punto P está acá adentro, bueno, ahí va a tener que tener en cuenta que la superficie va a estar adentro y el volumen encerrado por esa superficie va a estar en la región interna de la distribución de carga. En este caso no, y hagamos primero este caso.
¿no? Entonces supongamos que estoy parado en un punto P, que está a una distancia R chiquita, mayor que el radio de la esfera de carga, y calculemos el flujo a través de una superficie que pase por ese punto P y que sea esférica. Entonces, a esa superficie le voy a llamar S sub R chiquita. ¿Sí? Esta es la superficie esférica de radio R chiquita, donde R chiquita es la distancia a la que se encuentra el punto P respecto del origen. ¿Bien? Entonces calculemos el flujo allí. La idea es que vamos a usar Gauss, y Gauss me dice que la integral de superficie sobre esa superficie es la carga encerrada por esa superficie SR. Si esta SR que está marcado acá en amarillo, lo que voy a tener que hacer es calcular la carga encerrada por toda esta superficie, que ya vemos de entrada que si el R es mayor que el R grande, si el R chiquita es mayor que el R grande, la carga encerrada va a ser toda la carga, ¿no? O sea que la parte de la cuenta de cuánta carga encerrada hay ahí es fácil. Entonces uno lo que hace es aplicar Gauss para el lado izquierdo y el lado derecho. El lado izquierdo en este caso es calcular el flujo. Y el flujo ahora va a ser fácil de calcular debido a tanto la superficie de Gauss que yo utilicé como a la forma que sabemos que tiene el campo eléctrico. El campo eléctrico, ya dijimos, como vimos antes, con el razonamiento que hicimos de simetría, es un campo que depende solo del radio, ¿sí? Depende solo de la distancia al origen, y que además es radial, que apunta a la dirección R, que está indicada acá por el R versor. Esa es la parte del campo eléctrico que estamos acá usando, toda la simetría está metida en esta parte, ¿no? Es decir, que E como vector es un vector que apunta a la dirección radial y depende solo del radio. Bien, eso hay que hacer producto escalar con el diferencial de superficie. El diferencial de superficie es el diferencial de superficie orientada, que como yo usé esferas, ya sé que el diferencial de superficie, el vector normal, coincide con el R versor, ¿no? Eso es la conveniencia de usar esferas concéntricas respecto al origen. Entonces acá puedo decir que esto es R versor, diferencial de superficie, y me queda, como pasaba en el ejemplo que hicimos antes, el producto escalar de R versor con R versor, que es 1, y lo que tengo que hacer es la integral entonces del campo eléctrico, dependiendo de R, diferencial de superficie. Ahora esta integral es hecha sobre toda la superficie de la esfera, en donde R, el radio de la esfera, es constante. ¿Sí? Eso es lo que me define la esfera. O sea que si el R es fijo, el valor del campo es el mismo en todo punto de la esfera, ¿sí? En todo punto de la superficie esférica. Por lo tanto, para la integral lo puedo sacar afuera, ese valor, ¿no? O sea, remarco esto, que el campo eléctrico no es que sea constante, sino que es constante para un dado radio. O sea, una vez fijado el radio, el campo eléctrico vale el mismo, ¿no? Esa es la simetría que tiene el campo eléctrico y por eso lo puedo sacar afuera. Lo que yo quiero es calcular ahora cuánto vale ese campo para ese radio. Y eso lo voy a hacer aplicando la ley de Gauss. Bueno, entonces primero esta cuenta que termino la cuenta, ¿no? Tengo que hacer la integral de superficie. La integral de superficie, como sabemos, para una superficie esférica es 4pi por el radio de la esfera al cuadrado, por el radio de la superficie esférica al cuadrado, ¿sí? Multiplicado por el campo eléctrico que tenía ahí afuera. Bien, entonces eso es lo que me quedó del lado izquierdo, y eso tiene que ser igual a la carga encerrada por la superficie. La carga encerrada, como había anticipado hace un ratito, es la carga total. Está metida acá en toda esta esfera, y eso es lo que indica acá por Q. De lo cual, igualando estas dos cosas, o sea, igualando 4πr cuadrado ER, que es el flujo, por la carga encerrada, que es Q, dividido epsilon 0, si no hay que olvidarse del epsilon 0, despejo de igualar esto con esto, igualar estas dos cosas, saco cuánto vale el campo eléctrico, que es Q sobre 4pi epsilon 0 R cuadrado. ¿Sí? Y esto vale para cualquier punto que esté a una distancia R chiquita mayor que el radio de la esfera. O sea que en cualquier punto que yo esté por afuera de la distribución de carga, el campo eléctrico vale esta Q grande sobre 4pi epsilon 0 R cuadrado. O sea que esto es, y si lo miramos ahora, esto es exactamente el campo que generaría una carga puntual de valor Q grande puesta en el origen. ¿Sí? Si uno dice, ¿cuánto vale el campo de una carga puntual en el origen? El módulo de ese campo es exactamente esto. ¿Sí? La dirección también, porque sabemos que el campo apunta a la dirección radial, que es lo que pasa con una carga puntual, ¿no? Entonces acá sacamos un primer resultado, que es que el campo fuera de toda la distribución luce o es exactamente idéntico como si toda la distribución estuviera concentrada adentro de ese ¿sí?
Bien, esto vale, y quiero remarcar algo, solo para la esfera, ¿no? Solo para la esfera, solo para una esfera de carga distribuida uniformemente. Si uno tiene otra cosa, otra distribución de carga, no necesariamente va a pasar que el campo por fuera de esa distribución sea como el campo de una carga puntual. De hecho, esto lo vamos a ver después, en la quinta clase, vamos a ver cómo luce el campo eléctrico de una distribución de carga cuando yo me voy lejos de la distribución de carga, y vamos a ver que hay una parte que sí tiene que ver con pensar que el campo está que la carga está concentrada en un punto, pero hay otra parte que no. Bueno, para la esfera, en este caso uniformemente cargada, esto es exactamente así. Bueno, sigamos con la cuenta entonces. Bueno, hagamos ahora la cuenta para un punto que está adentro de la esfera, o sea, una posición cualquiera P está adentro de la esfera. Entonces, acá en este nuevo dibujo están cambiando un poco los colores, pero el dibujo se entiende así. La esfera es esto que está en rosa ahora, ¿sí? Y tiene radio R, la esfera de carga, ¿sí? La esfera que tiene carga total Q grande, y densidad de carga ρ0. Y ahora lo que voy a hacer para calcular el campo eléctrico en un punto P que está dentro de esa esfera, indicado acá, o sea que el R chiquita, su valor en módulo es menor que el R grande, voy a tomar una superficie de Gauss, que está esta acá en naranja, que me pase por ese punto, o sea, vuelvo a hacer el mismo truco, si quieren, la misma idea, y hago la integral de superficie sobre esa superficie esférica que pase por el punto SP que ahora está dentro de la P. Entonces, ¿qué cambia respecto a la cuenta anterior? Bueno, dos cosas cambian. A ver, en realidad hay una cosa claramente que cambia, que es la parte de la carga. La parte de la superficie, la integral de superficie, resulta lo mismo, ¿no? Porque esa era una cuestión geométrica, nada más que tenía que ver con cómo es la superficie y qué forma tiene el campo. Y qué forma tiene el campo sigue valiendo que, aun cuando estoy adentro de la superficie, el campo es radial, porque eso vale siempre que la distribución de carga sea esférica, simétrica, con simetría esférica, el campo sigue siendo radial, apunta a la dirección R, por eso. El diferencial de superficie, si tomo una esfera, es lo mismo que antes, y entonces la parte del cálculo del flujo del campo eléctrico queda exactamente igual, 4pi r cuadrado, donde R es el radio de la esfera correspondiente, por E sub R, ¿no? Con la única salvedad que ahora el R chiquitita es menor que el R grande. Lo que cambia ahora es la parte de la carga encerrada, porque claramente si yo tomo una superficie que está adentro de la distribución de carga, la carga que me va a encerrar va a depender de esa superficie. Ahora, no va a ser como en el caso anterior, que no importaba cuán grande sea la superficie, siempre encerraba la misma cantidad de carga. Bien, ¿cuánta carga encierra esa superficie si está adentro? Lo saco integrando, ahora sí voy a tener que hacer una integral, aunque va a ser fácil, integrando la densidad de carga en el volumen encerrado por esa superficie SR. V sub SR es el volumen este que está marcado acá en naranja, que es el volumen que encierra la superficie esférica del radio R chiquita. Y lo calculo, la cantidad de carga encerrada allí, usando el hecho de que la densidad sea constante, eso me facilita la cuenta. Esto remarca lo siguiente, si la densidad no fuese constante, la cuenta pero sí con simetría esférica, o sea, si la densidad dependiese solamente del radio, bueno, esta cuenta se podría hacer, si a uno le dan cómo depende del radio esa densidad, se podría hacer la cuenta también. ¿Sí? Este ejercicio o este ejemplo se puede hacer también, y vale la mayor parte de las cosas que estamos diciendo, si la densidad, aunque no sea constante, sí tenga simetría esférica, o sea, solo dependa del radio. Solo que me la tienen que dar cuánto vale esa densidad para hacer las cuentas. Bueno, en este caso me simplificaron la vida, me dijeron que la densidad es constante. Entonces, esa densidad constante sale afuera de la integral, y lo que me queda es el volumen encerrado. Finalmente me queda la integral de volumen, nada más, sin la densidad salió afuera, y es el volumen encerrado por esa superficie, que es el volumen de una esfera de radio R chiquita. O sea que es 4/3 pi por R al cubo, ρ0. Que usando que la carga total en la esfera es 4/3 pi por R grande al cubo, multiplicado por ρ0, usando eso, esto se puede reescribir como la carga total Q. Acá me quedó una Q rara, no sé por qué, pero esto debería ser una Q común.
esta Q por R chiquita al cubo dividido R grande al cubo. ¿Sí? Estoy reescribiendo esta expresión usando la carga total Q. Bien, entonces lo que tengo que hacer para utilizar Gauss es igualar esto con esto. O sea, 4pi por R chiquita al cuadrado por E sub R chiquita, igual a Q R chiquita al cubo dividido epsilon 0 R al cubo. ¿Sí? Uso Gauss, no me tengo que olvidar siempre que tengo un epsilon 0 ahí dividiendo, que acá no está escrito, ¿no? Acá es solamente la carga encerrada, pero hay que dividirla por epsilon 0. Por eso aparece el epsilon 0 ahí. Bien, y de acá despejo E sub R. Ahora, fíjense que no me queda algo como antes, que va con la inversa del radio al cuadrado, porque acá tengo un R al cubo, tengo un R al cuadrado, al pasar dividiendo el R al cuadrado se cancela una parte y me queda R. O sea, me queda Q sobre 4pi epsilon 0 R al cubo por R. O sea, me quedó diferente el campo eléctrico, que también, otra vez volviendo a decir que la carga total es 4/3 pi por R grande al cuadrado por ρ0, lo puedo escribir con la ρ. O sea, según en el ejercicio me hubiesen dado de dato la Q grande o la ρ0, lo puedo expresar de las dos formas, y me da esto. ¿Sí? O sea, y una cosa que sale a la luz de este resultado, este es el caso del campo eléctrico, es que el campo eléctrico, entonces, el módulo, es lineal con la distancia a la que lo estoy mirando, si me mantengo dentro de puntos de la esfera. ¿Sí? O sea que esta cuenta, remarquemos, que es válida para puntos cuando estoy adentro de la esfera. Bien, bueno, entonces, esos dos resultados los resumo acá en esta nueva página, y también estoy haciendo un gráfico de cómo es el campo eléctrico, su módulo, en función de la posición R. Bueno, ese campo eléctrico entonces vale esta cantidad ρ0 sobre 3 epsilon 0, lineal con R, hasta que llego al radio R grande de la esfera. Y pasando ese R grande, me queda la otra parte, que es Q grande sobre 4pi epsilon 0 R al cuadrado, que también se puede escribir con el ρ0 acá, como lo dice de esta forma, ¿no? Volviendo a usar el hecho de que relacionando Q grande con ρ0, se puede reescribir así. Me sirve escribirlo de estas dos formas alternativas para ver si, dependiendo qué es lo que me daban a mí de dato, y también para comparar una con otra. Y fíjense lo siguiente, ¿no? Si yo ahora tiendo a, si lo calculo el campo por afuera de la distribución, me da esto. Cuando hago tender el radio del punto en el cual yo estoy mirando el campo eléctrico al R grande, me coincide con si lo hubiese hecho por puntos R que están adentro. O sea, lo que quiero decir es que es consistente, el campo eléctrico vale lo mismo si vengo por adentro como si vengo por afuera, o sea, y en el límite eso coincide con este valor que podría llamar E sub R, que es el campo justo en el borde de la esfera. O sea, el campo justo en el borde de la esfera está definido, tiene un valor, y es continuo, ¿sí? El campo es continuo. Bueno, otra observación es que el campo eléctrico, cuando R tiende a 0, cuando R chiquita tiende a 0, o sea, cuando la posición me voy acercando al origen, tiende a 0, ¿sí? Y eso es algo que lo distingue del caso de una carga puntual, ¿no? Si se acuerdan, el campo de una carga puntual, que es solamente esto que está acá, que estoy marcando con el puntero, Q sobre R cuadrado, cuando R tiende a 0, se va a infinito. ¿Sí? Bueno, eso es por la idealización de que la carga es puntual, que me estoy acercando al punto donde está justo la carga. Pero si la carga estuviese distribuida en forma uniforme, o sea, en vez de ser un punto, sea una esfera con un cierto radio, lo que veo es que el campo ahí no se va a infinito, sino que tiende a 0. Bueno, y acá una observación así interesante sobre este resultado que sacamos. Fíjense que, dado que el campo eléctrico depende linealmente con la posición, si estoy dentro de la esfera, eso quiere decir que la fuerza que va a sentir, supónganse que ahora yo vengo y traigo una carga de prueba, a esa distribución de carga que yo tengo acá, que es la esfera, ¿no? Vengo y traigo una carga puntual y la traigo adentro de esa esfera de carga. ¿No? O sea, tengo la carga distribuida en la esfera inicialmente y vengo y traigo una carga de prueba allí.
bueno, esa carga va a sentir una fuerza que es el valor de la carga de prueba por el campo eléctrico. Y el campo eléctrico lo que sé que es lineal con la posición adentro de la carga. Y eso es, bueno, supóngase que además que esa carga de prueba que yo traigo es de valor negativa, y la distribución de carga que yo tenía en la esfera es con carga total positiva. Entonces, la fuerza que va a sentir esa carga de prueba que yo traigo, si es negativa, o sea, por ejemplo, traigo un electrón, va a ser una fuerza atractiva y lineal con la distancia respecto al centro de la distribución de carga. Si esta fuerza lineal, si uno se acuerda de esto, es igual que lo que pasaba con un resorte, ¿no? O con lo que se conocen como la ley de Hooke en Física 1. Es una fuerza que es lineal con la distancia a la cual está el resorte, con la longitud del resorte respecto a la longitud de equilibrio. Pero es una fuerza lineal que cuanto más extiendo el resorte, más intensa es y me atrae siempre hacia el centro del resorte. Bueno, y esta ley de fuerza da eso exactamente. Y entonces lo que ocurre es que si uno pusiera un electrón en esa distribución de carga, el electrón se sentiría una fuerza atractiva hacia el centro, que es como la fuerza de un resorte. Y si uno le da una cierta velocidad al electrón, por ejemplo, lo trata de empujar hacia afuera, la fuerza va a ser tan intensa en algún momento que va a crecer con la distancia del electrón al origen, y en algún momento lo va a traer y lo va a hacer mover para el otro lado, va a pasar del origen, se va a ir para el otro lado y va a volver a sentir la fuerza. O sea, lo que va a hacer el electrón, como pasa con cualquier resorte, es oscilar. ¿Sí? Va a tener oscilaciones adentro de esa cantidad de carga uniforme. ¿Sí? Este es un resultado que, no sé, capaz que si en alguna situación en Física 1 hicieron algún ejercicio avanzado o algo así, creo que estaba en el libro de Röder alguna consideración respecto a esto, que es el caso de una masa que está adentro de una superficie, de un volumen de masa con densidad constante, y esa, por ejemplo, qué sé yo, una masa dentro de la Tierra, pensado de una estrella, creo que en el ejemplo de Röder habla de una estrella masiva o algo por el estilo, y tienen una masa ahí adentro, y lo que da es oscilaciones de esa masa por dentro de esa distribución de masa esférica, ¿no? Y acá pasa lo mismo, pero con las cargas. Si tienen el signo adecuado, lo que uno va a tener son oscilaciones. Bueno, tan es así que este modelo, que yo estoy mencionando así más como una curiosidad, es algo que se pensó que podría servir para los átomos. Y el que lo formuló primero fue un señor que se llamaba Thomson. Acá está puesto el link a ese modelo de Thomson, que después ustedes pueden mirar cuando miren esta presentación. Más tarde, yo no quiero parar con eso ahora, pero solo se los menciona, y es un modelo que se llamó el modelo del budín de pasas, porque la idea de Thomson era que el átomo estaba constituido por una distribución de carga positiva, como si fuese un budín, y los pasas vendrían a ser los electrones en ese átomo que se movían sujetos a las fuerzas atractivas de ese budín, digamos, y las cuentas correspondían a esta cuentita que estamos haciendo acá. Y con eso uno podía sacar las frecuencias de oscilación de los electrones e intentar ver si esas frecuencias de oscilación tenían algo que ver con el espectro de los átomos cuando son excitados, o sea, cuando se les hace, digamos, tratar de excitar a los electrones adentro del átomo, y con la observación experimental que se había obtenido que esos átomos excitados emitían luz. Bueno, hay toda una historia atrás de todo eso, más larga de por qué un electrón moviéndose puede emitir luz, que no la voy a discutir aquí, pero esa era la idea un poco. La cuenta, obviamente, no dio bien. El primero que la disputó rápidamente fue Rutherford, cuando hizo algunos experimentos de scattering, de dispersión de electrones en átomos. Estos eran electrones que no estaban en el átomo, sino que bombardeaban al átomo, y él se dio cuenta de que la distribución que los hacía de carga, que los hacía desviar de la trayectoria, no se correspondía con una distribución uniforme, como si fuese
budín, como decía Thomson, una esfera de budín, sino que estaba todo concentrado en el centro, y eso es lo que se descubrió el núcleo atómico, ¿no? Bohr después siguió con esto, y bueno, todo esto es mecánica, después son los primeros pasos de la mecánica cuántica, y lo van a ver en Física 4, espero que cuando lo vean, es una materia más que tiene mucho de historia, y después lo quería mencionar acá porque el día que lo vean en F4, si lo ven, se pueden acordar de esta cuentita. Bien, estamos. Sí, son 45. Me doy cuenta tal vez que los estoy medio matando con esto, dando todo seguido sin intervalo. Igual como sé que se pueden levantar, ir, yo no los veo casi, lo pueden hacer. Pero claro, por ahí si lo hacen se pierden en alguna parte, ¿no? No sé, me está resultando mejor darlo todo continuo. Si hacemos intervalo va a pasar que nos vamos a pasar de hora, como me suele suceder en las clases presenciales. No sé, a menos que chillen mucho, vamos a seguir de esta forma. Y si no, bueno, reacomodamos. Bien. Bueno, ya casi igual estamos por terminar, ¿no? Bueno, entonces vimos ese primer ejemplo de Gauss. Como les dije, van a ver más ejemplos en la práctica, muchos. Otro que pueden hacer y que espero que vean es el caso del plano infinito, que acá lo vimos, la teórica, perdón, lo vimos haciendo la cuenta de la integral, pero se puede hacer utilizando Gauss bastante más rápidamente. Eso, como dije, espero que lo vean, si no, cualquier cosa después preguntan. Por supuesto, en los libros también está, ¿no? Ese ejemplo. Otro ejemplo que quería mencionar interesante, que es fácil de hacer rápido, que es el caso de que la esfera esté, en vez de ser una distribución homogénea de carga en volumen, que fue el caso que hicimos antes, sea una distribución homogénea, pero de carga solamente en superficie. O sea, que la carga esté contenida solo en la superficie de la esfera. La esfera, de nuevo, es una esfera de radio R, y uno tiene la carga distribuida solo en superficie. O sea, adentro de la esfera no hay carga. Y ahí entonces tengo solo una densidad de carga superficial, que está escrito acá por sigma 0. Acá está Q adentro, que yo saqué de un dibujo que encontré por allí, no está del todo feliz porque parece que hubiese carga adentro, pero remarco que no, le digo en palabras es lo que vale. Que la esfera está solamente cargada en su superficie y la densidad de carga es sigma 0. Sí, si uno hace la cuenta de esto y hace Gauss, aplica el teorema de Gauss de la misma forma que antes, es fácil darse cuenta que si me paro en una posición cuyo radio sea mayor que el radio de la esfera, sigue valiendo todo lo mismo de antes, hago el flujo. O sea, primera cosa que tengo que observar es que el campo eléctrico sigue siendo radial, con simetría radial, porque la superficie está, remarco que estoy cargando la superficie con una densidad de carga constante, ¿sí? Este resultado también vale si la densidad de carga, no, está bien, eso, tiene que ser constante, ¿no? Solo así vale, o sea, depende del radio, pero porque es una densidad de superficie, pero solo es fija para cualquier punto del que yo me estoy parando. Bien, entonces, volviendo a lo que estaba diciendo, el campo eléctrico es radial, hago el flujo afuera del campo eléctrico y lo igual a la carga encerrada, y esa parte me da de nuevo lo mismo que antes, que es que el campo eléctrico por fuera es la carga encerrada, que es la carga total Q, que ahora va a ser, si la quiero relacionar con la densidad de superficie, va a ser una integral de superficie sobre la esfera, dividido 4pi epsilon 0 r cuadrado. Así que el campo para puntos afuera de la esfera se corresponde con el campo de una carga puntual concentrada en el origen. Si ese resultado sigue valiendo. Lo que cambia ahora es si me paro adentro de la esfera, o sea, y si no piensan esta como una esfera hueca, me paro adentro de la esfera y por fuera voy a tener, o sea, por fuera mío, si yo estoy adentro, voy a tener la superficie esta de carga constante. Bueno, en ese caso,
si aplican Gauss, para la parte de campo eléctrico, el flujo de campo eléctrico queda igual que antes, usando todas las simetrías del campo y usando la superficie que me conviene usar para calcular el flujo, es una esfera de nuevo. Lo que cambia es la carga cuando hago la cuenta de la carga encerrada, porque si yo estoy adentro de la superficie no encierro ninguna carga, porque la carga está por fuera de la superficie en la que yo estoy. Y entonces ahí, si no hay carga encerrada, me queda el flujo de campo eléctrico igual a 0. Pero el campo eléctrico solo depende del radio, y de ahí sale de esa cuenta, mirándola un segundo, sale que el campo eléctrico es 0. Para R igual a R quedaría el mismo resultado que antes. Sí, ahí va a pasar algo. Ahí, o sea, el campo ahí, como estoy diciendo ahora, ¿no? Y termino con esa parte. Uno ve entonces rápidamente que el campo eléctrico vale 0 para cualquier punto R que esté interior a la esfera. ¿Sí? Justo en el borde de la esfera, el campo tiene una discontinuidad ahí. O sea, hay una discontinuidad que sale del hecho de que estoy tomando una superficie ideal, que es una esfera, una superficie esférica, es una superficie, o sea, no es una superficie gorda. ¿Sí? Igual que pasaba en el caso del plano infinito, ¿se acuerdan que ese campo tenía una discontinuidad justo cuando uno cruzaba el plano? El campo saltaba de sigma sobre 2 epsilon 0 a menos sigma sobre 2 epsilon 0. Había una discontinuidad. Bueno, acá va a saltar el valor que es la carga total Q sobre 4pi epsilon 0 R grande al cuadrado, que es el valor justo del límite cuando yo vengo por afuera, a 0. ¿Sí? Claro, esa discontinuidad no existiría si el campo, si la superficie no fuese exactamente una superficie, sino que fuese un pequeño cascarón esférico con un espesor. Ahí el campo va a volver a recuperar la continuidad y va a cambiar del valor que tiene en el borde rápidamente al valor 0 cuando yo atravieso esa superficie. ¿Sí? Lo mismo que pasaría en el caso del plano infinito, si el plano lo hacen gordo. Entonces, con esa distinción puedo decir que el resultado es el mismo que antes, pero depende por dónde venga, el campo me da una cosa o me da otra. Y eso es una idealización por el hecho de que sea una superficie. Bueno, lo importante es que si estoy adentro o afuera, cambia radicalmente la cosa, ¿no? Si estoy afuera vale como el campo eléctrico de una carga puntual, si estoy adentro el campo vale 0. Y vale 0, no importa el punto en el que estoy adentro, ¿no? Esto no es del todo esperable. Uno podría pensar, bueno, si uno está, como estoy marcando acá con el puntero, más cerca de las cargas, o sea, más cerca del borde de donde están las cargas, el campo acá por ahí podría valer algo porque las cargas acá son más intensas, hacen más efecto estas cargas que las que están todas por este otro lado. Pero no, el campo, por la geometría y por la dependencia con 1 sobre r al cuadrado, se compensa de la misma forma que pasó en otros casos, en donde uno obtiene un resultado que es medio antiintuitivo, con el hecho de que la fuerza sea más intensa cuando esté más cerca de las cargas, pero que eso se compensa con el factor de área que corresponde a que de este lado estoy mirando toda esta parte de cargas que, si bien contribuyen con fuerzas que son más pequeñas, bueno, todas las que están lejos son más que las que están cerca y compensan por ese lado. Es clave en este resultado de que el campo eléctrico sea 0, que el campo sea inversamente proporcional a la distancia al cuadrado. Y este es el resultado que, como les dije, volvió loco a Newton, o más de lo que estaba, porque él estaba convencido de eso. Para el campo gravitatorio, para un campo gravitatorio, para la ley de fuerza de una superficie que tuviese masa distribuida uniformemente en su superficie, y adentro ese campo debía valer 0. Y estaba convencido de que eso debía ser así, y le llevó bastante tiempo demostrarlo sin tener el teorema de Gauss a mano, ¿no? Para que estoy usando el teorema de Gauss ahora, sale en 2 minutos eso, ¿no? Bueno, eso tiene que ver después con algún experimento que se hizo el señor Cavendish, pensando en el campo gravitatorio, como dije, pero bueno, eso es una cosa así a nivel chusmerío. Bien, bueno, me olvidé que me faltaba algo, yo dije ya termino, pero no. Bien, vamos a ver si llego a terminar. Bueno, igual, o sea, todo esto que yo di ahora
es lo que hace falta para los ejercicios y para la práctica. ¿Sí? Y como siempre, yo trato de pensar en qué es lo que ustedes necesitan para la práctica, para que puedan avanzar con eso, apuntando a las prácticas y a los parciales. Y bueno, va a suceder frecuentemente que hay cosas que solo se quedan en la teórica, pero tienen que ver con conceptos que supongo que son interesantes. Bien, entonces, este es el primero, una cuestión que quiero mencionar ahora, que es lo que se llama la forma diferencial o local de la ley de Gauss. Entonces, la voy a tratar de contar en forma más o menos rápida, y si no, la clase próxima volvemos sobre esto. Bueno, acá básicamente voy a invocar un teorema de Mate 2, puse yo acá, pero acá tengo que cambiar, porque hoy me aclararon que es Mate 3. Y este teorema que voy a aplicar es también de Vigo-Gauss, de hecho es coincidente con su demostración de la otra ley que vimos antes, y es lo que se conoce con el nombre de teorema de la divergencia. ¿Qué dice ese teorema matemático? Dice lo siguiente: si uno tiene un campo vectorial, está indicado acá por la letra A, vector de la posición R, y que sea un campo vectorial bueno, ¿sí? Los matemáticos prefieren definir las cosas bien. ¿Y qué es bueno? Bueno, es un campo acá abajo aclaro. Un campo bueno es un campo que sea C1, ¿sí? Que sus derivadas sean continuas. En realidad alcanza con que sean continuas a trozos, a partes, que sean continuas en un conjunto pueden ser discontinuas en un conjunto de medida nula. Pero bueno, todos esos detalles matemáticos no los no nos van a importar. Vamos a suponer que los campos son buenos. Y para esos campos vale este teorema. ¿Sí? Vale que si uno calcula el flujo de ese campo a través de una superficie cerrada S, ese flujo es igual a la integral en volumen, en el volumen encerrado por la superficie S, de una cantidad que se llama la divergencia del campo vectorial A integrado en volumen. ¿Sí? Esa cantidad, divergencia de A, que acá estoy indicando por este vector nabla, multiplicado producto escalar con A, matemática 3, por ahí lo vieron con la palabrita div de A, es la divergencia. ¿Qué es esa cantidad? Es un operador vectorial, o sea, es algo que uno le aplica a un campo vectorial, y en este caso, para el caso, y vamos a ver varios de estos operadores vectoriales en esta materia, este es el primero que nos encontramos. En el caso de que si uno usa la expresión explícita de cuánto vale la divergencia de un campo vectorial en distintos sistemas de coordenadas, va a ir cambiando, o sea, el valor va a ser siempre el mismo de cuánto vale la divergencia, pero uno lo puede expresar de distinta forma en distintos sistemas de coordenadas. Y eso después hay algún apunte, apéndice en algún lado en la página web, o supongo que Andrea se los va a dar, de la expresión de los operadores en distintos sistemas de coordenadas. Si usan coordenadas cartesianas, en campo, la divergencia está del campo vectorial consiste en hacer las derivadas parciales de cada una de las componentes respecto de la dirección misma de esa componente. O sea, es la suma de d sub ax respecto a derivada parcial respecto a x, más la derivada parcial de ay respecto a y, más la derivada parcial de az respecto a z. Donde ax, ay y az son las tres componentes del campo vectorial A en coordenadas cartesianas, que es un campo que depende de las variables x y z. ¿Sí? Esto es en 3 dimensiones, se puede hacer también en 2 dimensiones. La divergencia, bueno, en estas 3 dimensiones, estas coordenadas x y z, por eso aparecen acá derivadas parciales, porque el concepto de derivada parcial tiene que ver con moverme en alguna dirección y no en las otras. Bien, entonces este teorema lo vamos a aplicar justamente porque en la ley de Gauss que acabamos de ver aparecía la integral de flujo del campo eléctrico, y que es lo que está de este lado del teorema de la divergencia. Entonces lo vamos a aplicar ahora a el campo eléctrico. Entonces lo que decimos es que para el campo eléctrico vale lo mismo. El campo eléctrico suponemos que es un campo bueno, y si lo integramos en una superficie cerrada, orientable, la integral de superficie, o sea el flujo, es igual a la integral de la divergencia del campo eléctrico en el volumen encerrado por esa superficie. Bien, entonces, ¿cómo lo vinculamos esto con la ley de Gauss que vimos en el resto de la clase? Bueno, decíamos que la ley de Gauss nos daba que el flujo del campo eléctrico era la carga encerrada por la superficie dividido epsilon 0.
En el caso de ser una superficie de carga de distribución continua, lo podemos escribir como la integral de la densidad de carga en todo el volumen encerrado por esa superficie. ¿Sí? Eso lo vimos hace un rato. Entonces, esto es lo que vale el flujo. Entonces, esto lo que vamos a hacer es reemplazar el flujo por esta integral. Y lo que nos queda es la siguiente identidad. Nos dice que la integral de la divergencia del campo eléctrico en el volumen encerrado por la superficie es igual a la integral de la densidad dividido epsilon 0 en el volumen encerrado por la superficie. Este volumen es el mismo, ¿no? Es el mismo volumen encerrado por la misma superficie, la única superficie que estoy considerando. Bueno, la cosa, y entonces tengo esta igualdad de integrales. Pero el asunto es que estas dos cosas, esta igualdad, vale cualquiera sea la superficie que uno elija. Y por lo tanto vale cualquiera sea el volumen que uno considere en cualquier punto del espacio. Sí, entonces, o sea, si yo dibujan cualquier volumen en cualquier parte del espacio, ese volumen está encerrado por alguna superficie cerrada, y entonces vale, se cumple en esa región del espacio, se cumple que la integral sobre ese volumen coincide con la integral de la densidad. Bien, entonces, dado que eso vale para cualquier volumen, la única forma de que eso sea cierto es que los integrandos, que el integrando de ambas integrales coincidan. O sea, que la divergencia de E tiene que ser igual a la densidad de carga dividido epsilon 0. ¿Sí? Eso es cierto porque esto lo digo que es cierto para cualquier volumen. ¿No? Otra forma de verlo es decir, tomar, si uno no se convence de ese para todo, es decir, bueno, tomen un volumen que sea pequeñito, tomen un punto cualquiera y tomen un volumen pequeñito en esa región. Si el volumen es pequeñito, puedo aproximar la integral por el volumen multiplicado por el valor de la divergencia, directamente. ¿No? Si es pequeñito, no tengo que hacer ninguna integral. Aproximo esto por un valor fijo. Y aproximo entonces la integral saco la integral y me queda divergencia de por dB. Y lo mismo al otro lado. Si el volumen es pequeñito, me queda densidad por epsilon 0, diferencial de volumen de ese volumen pequeñito. O sea, se van las integrales porque la integré en un volumen pequeñito. Y después cancelo el diferencial de volumen de los dos lados y me vuelve a quedar esto. O sea, de una forma u otra, me tengo que convencer que vale esto. Bueno, y esto es lo que se conoce como la forma local o diferencial de la ley de Gauss. ¿Sí? Estoy expresando la misma ley de Gauss porque salió de la ley de Gauss, salió como consecuencia de la ley de Gauss, pero ahora en forma local o diferencial, porque fíjense que acá no interviene ninguna integral en esta expresión. De hecho, intervienen derivadas del campo eléctrico, derivadas que tienen que ver con la divergencia. O sea que esta es una ley que vale en algún punto y me da información de cómo se comporta el campo eléctrico en un entorno de ese punto. ¿Sí? ¿Por qué hay información de cómo se comporta en el entorno? Bueno, porque necesito información de cuánto es la divergencia, y también necesito información de cómo es la carga en el entorno de ese punto que está dado por esta densidad. ¿Sí? Pero esta es una forma alternativa de expresar la ley de Gauss. Esta se llama forma diferencial, y a veces a la otra forma, la que vimos en el resto de la clase, se la llama forma integral. ¿Por qué? Porque en la otra intervienen integrales. ¿Sí? En esta que está acá, estoy marcando acá con el puntero, acá interviene tanto la integral de superficie como la integral de volumen para calcular la carga total encerrada. Mientras que acá no hay integrales. Bien, entonces, nada, acá tenía una última transparencia, hoja para mostrar esta idea de que la propiedad es una propiedad local, de que la divergencia D es la densidad de carga, y distinguir entre casos en donde yo estoy en alguna región donde tengo carga, por ejemplo, si estoy cerca de un lugar donde tengo carga encerrada, y esto lo habíamos visto antes, digamos, cuando vimos la definición de flujo, y ahora lo vemos ahora vinculado con esto de la divergencia. Si estoy en una región que tenga carga encerrada, tengo campo eléctrico que sale de esa carga, y en ese caso, aplicando esta ley, lo que veo es que hay divergencia del campo eléctrico, porque acá tengo densidad de carga no nula, y la divergencia me da positiva en esta zona. Estoy en una región que tiene carga. En cambio, si me voy a un lugar donde no hay carga encerrada, el flujo de campo eléctrico va a ser cero, y correspondientemente la divergencia de campo eléctrico, me apareció acá no sé qué cosa de la computadora, va a ser cero. O sea, en una región donde no hay carga, donde la densidad de carga es cero, la divergencia vale cero. Entonces uno asocia la propiedad esta de la divergencia de un campo, en este caso del campo eléctrico, con que si no tengo carga la divergencia vale cero, si tengo carga la divergencia es positiva, o sea es como una fuente de campo eléctrico, y si tengo carga negativa, bueno, en ese caso la divergencia
me va a dar negativa por el signo que está acá, y tengo como un sumidero de carga, ¿no? En analogía con lo que pasa con un fluido, eso lo ven en estructura 1, en donde uno tiene, habla de la divergencia del campo de velocidades del fluido y lo asocia con fuentes de lugares donde sale fluido y fuentes donde hay sumideros. Bueno, con esto termino, habiéndome pasado 5 minutos. Dejo igual la oportunidad de que me pregunten cosas, cosa que no hubo muchas preguntas hoy, no sé si porque entendieron todo, o porque no entendieron nada. Espero que sea lo primero, o sea, solo hubo preguntas respecto a los límites, ¿no? Que es una cosa que ocurre a menudo, que es los casos molestos de R igual a de R grande, o de que estoy justo en el borde. Pero, bien, muy bueno, me dicen, bueno, gracias, mejor. La clase la voy a subir de nuevo, como están viendo. Después voy a pasar un link genérico para donde van a estar todas las clases. Normalmente parece que esto va a estar afectado así, que en YouTube van a ir subiendo todas las clases de cada materia al mismo sitio de YouTube, en vez de andar avisando cada vez dónde está. ¿Será posible que esté disponible el PDF antes de la clase, por favor? Si no es una molestia. Sí, esto pregunta Julia. Es un buen punto. Sí, es posible, porque suelo tener la clase lista antes. Un día antes seguro que lo voy a tener. Más días antes, capaz que no. Pero sí, si eso les sirve para... Sí, entiendo que acá hay una cuestión que he charlado con otros profes, que es que cuando uno hace las clases de esta forma, con un tipo presentación, como que tira todo un poco rápido y a veces es difícil seguir, comparado con lo que uno haría con un pizarrón. Hay materias en donde, concuerdo, me dice Julieta, sí, hay materias en donde están usando una pizarra virtual, donde uno va escribiendo como si fuera un pizarrón, ¿no? Pasa que para que eso sea lindo, para que la letra se entienda, la pizarra tiene que ser muy buena. Usan esas tabletas gráficas que tienen los diseñadores, y yo no tengo esa herramienta, más allá de que sería riesgoso con mi letra. Pero bueno, alternativamente vi unas bastante simpáticas donde el profesor se filma mientras escribe. Creo que en Física 1 está haciendo eso, Ricardo Piegay. No sé, sí, preferí mantenerme de esta forma, que también es novedosa para mí, ¿no? Y que de hecho les va a quedar un apunte bastante completo para después preparar finales y esas cosas. Y no sé, queda para la posteridad. Novedoso y trabajoso, ¿no? Convengamos sí, que hay trabajoso. Para eso. Sí, esto nos lleva más trabajo a nosotros que lo otro. Que escribir como si... Pero sí, sé que tiene alguna desventaja, que es seguirme. Pero más o menos me parece que me siguen, ¿no? Pero, bueno, si quieren los dejo descansar un rato, porque ya pasamos mucho, y paro la grabación para no ver todas estas cosas. Stop record.